No se solidariza necesariamente con el contenido y las opiniones vertidas en este programa. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:04 de la mañana. Estamos iniciando el día de hoy, iniciando además la semana, una semana que va a estar cargada seguramente con una serie de reacciones frente a temas que también se han ido produciendo el fin de semana. Quiero agradecer de manera muy especial a quienes a esta hora están sintonizando ya el 104.7 de la FM aquí en Lima, en la capital de la República, pero también a quienes están siguiendo algunas de las radioemisoras que integran la red de IDL Radio, que también transmiten en vivo y en directo el programa. Gracias también a los canales de televisión que toman la imagen y luego la reproducen a través de sus frecuencias, y a quienes nos siguen a través de internet, donde es muy fácil encontrarnos. Puede usted escucharnos y vernos en la página de IDL Radio, en la página de RBC Online, y si usted quiere no solo escucharnos, sino también vernos y participar activamente con sus comentarios, sus sugerencias, que aquí recogemos con mucho interés y responsabilidad, pues entre a las redes sociales. Ahí en Facebook estamos transmitiendo también en vivo y en directo. Mil disculpas a nuestros oyentes porque el viernes tuvimos una dificultad para transmitir en Facebook, pero que ha sido ya superada debidamente, y vamos hoy día a reiniciar esta transmisión para que ustedes nos puedan seguir a través de esta vía también. Quiero agradecer y pedirles a nuestros oyentes que no tienen la posibilidad de entrar al Facebook, pero quieren escribirnos, hacernos llegar su punto de vista mientras dura el programa, en el transcurso del programa. Pueden escribirnos al número siguiente, que está habilitado ya con el WhatsApp correspondiente, para que usted pueda comunicarse con nosotros. 9975748815, 9975748815. Ahí tiene ustedes diferentes vías para poder estar directamente comunicado con nosotros, lo que agradecemos por su gentileza, por su amabilidad y por siempre estar predispuestos a, de manera además correcta, discrepar inclusive con un punto de vista que aquí expresamos, discrepar con otras personas que participan en las redes escuchando el programa, y sobre todo alimentar esto que consideramos se ha convertido hace tiempo ya en una alternativa para que usted pueda seguir los incidentes de la política, de lo social, de lo económico desde otra perspectiva. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy vamos a hacer un programa diferente. Habitualmente a esta hora yo hago los comentarios que, digamos, esta mañana están cargados por la situación del indulto a Alberto Fujimori, el anuncio del año de la reconciliación y otros temas, pero lo voy a postergar un poquito para después de las 7:30, porque hemos cambiado el orden del programa el día de hoy y les voy a explicar por qué. El doctor Duberly Rodríguez es presidente del Poder Judicial, muy amablemente ha accedido a una entrevista, una conversación con nosotros, pero tiene una reunión dentro de poco tiempo y no ha querido dejar de cumplir con el compromiso que tenía con nosotros, pero ha adelantado su llegada aquí al programa, y nosotros muy amablemente, le agradezco por la gentileza, y nosotros por supuesto hemos movido el horario para poder conversar con él como corresponde de varios temas que en el Poder Judicial en este momento se están discutiendo y decidiendo, por supuesto. Doctor Duberly Rodríguez, es un gusto saludarlo, muy buenos días. De igual manera, Glatzer, el trabajo y los amigos de la prensa nos obligan un poco a madrugar, así que no se preocupe. No, está bien, no, además le agradezco mucho, y lo he dicho en otras oportunidades también, al margen de que a veces hay discrepancias y no estamos de acuerdo con algunos puntos de vista que expresan desde el Poder Judicial. En el doctor Duberly Rodríguez hemos encontrado un presidente de la Corte Suprema que da la cara, sale, discute y plantea como corresponde los puntos de vista que ahí se vienen produciendo, algunos seguramente de cara a mejorar algunos aspectos del sistema de justicia en nuestro país. Bueno, doctor Duberly Rodríguez, quería comenzar yo con el tema que estas últimas semanas nos ha ocupado y se ha planteado, digamos, a manera de tensión. Inclusive se ha dicho, hay un enfrentamiento dentro del Poder Judicial muy fuerte por la decisión que tomó el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo, respaldado por la Corte Suprema, de fortalecer el nuevo sistema anticorrupción, y que la Sala Penal Nacional no solo ya no va a ver los casos de corrupción, sino que entra un proceso de reestructuración para hacer ahora una Corte Superior, y se han tomado varias decisiones en torno a ese tema. ¿En qué está el estado de la cuestión? Es decir, ¿en qué está ya esta situación y cómo se van a seguir dirimiendo todavía algunos problemas que hay seguramente por afinar en los próximos
días sobre este tema. Mira, Glácer, yo creo que para tranquilidad de la ciudadanía, tengo que decirlo que los problemas que se habían presentado y que objetivamente han existido, están volviendo a su nivel. Vale decir, ya los órganos máximos del Poder Judicial, ya sea el órgano de gobierno, que es el Consejo Ejecutivo, como el máximo organismo de deliberación, que es la Sala Plena de la Corte Suprema, ya dijeron su palabra. Entonces no existe nada pendiente de pronunciamiento o de resolver. Es decir, los máximos niveles de la judicatura peruana ya se han manifestado. Entonces lo único que queda es que los señores jueces y respetados jueces de la Sala Penal Nacional tienen que respetar el principio de autoridad, tienen que respetar la ley, porque caso contrario entraremos en una anarquía que no le hace bien a la democracia. Y por otro lado, debo remarcar una vez más, no hay un enfrentamiento personal entre Duberlí Rodríguez y la Sala Penal Nacional. Lo que hay es una decisión de 6 miembros del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno donde están representados todos los niveles de los jueces. Están de los jueces de primera instancia, de segunda instancia y 2 supremos, incluso la sociedad civil, gracias, está también ahí con los colegios de abogados. Y ahí vamos a incorporar justamente el día de mañana, me parece, o pasado, al nuevo representante de los colegios de abogados, que es el decano actual del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Pedro Angulo. Entonces, son estos órganos de gobierno los que se han manifestado y por tanto yo no tengo ningún enfrentamiento personal, no tengo ninguna animadversión contra la doctora Inés Villa Bonilla, a quien les presto mi consideración y mi respeto como magistrada de carrera, ni tampoco contra el doctor Concepción Carguancho, que es un juez valiente y que ojalá hubieran varios jueces como él, pero no podemos individualizar o personificar a que la justicia está representada por un solo juez. Ahora, porque permítame terminar. Por favor. Hay pues 3.080 jueces y un solo juez no es el que, digamos, va a resolver, porque por último, por ejemplo, algunos dicen, no, lo están sacando a Carguancho. Nosotros no hemos sacado a Carguancho de la Sala Penal Nacional, ni lo hemos sacado del caso que cuando eventualmente le llegan solicitudes del Ministerio Público. Eso se discutirá en su momento. Lo único que estamos estableciendo es que tiene que haber orden, porque no podemos mantener 2 órganos jurisdiccionales, Sala Penal Nacional por un lado, que vería delitos de corrupción con lavado de activos, por ejemplo, y por otro lado el sistema anticorrupción formado exclusivamente para el tema anticorrupción. Eso genera, digamos, anarquía, 2 cabezas, y por otro lado incluso cuestionaría posteriormente la legitimidad de las decisiones que se puedan tomar, y más bien los que ahora de buena fe dicen ¿por qué hacen cambios? Más bien les podríamos estar entregando armas procesales a los procesados para que después en el escenario nacional o internacional planteen la nulidad, digamos, de lo que aquí se resuelve. Ya, de acuerdo, vamos a entrar a eso porque ese mismo argumento también se puede usar del otro lado en torno a casos que ya algunos magistrados de la Sala Penal han conocido, pero quisiera yo a 2 argumentos que han sido, me parece, centrales para, desde el punto de vista de la Corte Suprema, resolver o, digamos, terminar con el problema. Uno que usted ha dicho, principio de autoridad, porque ha dicho que los procedimientos que ha utilizado la Sala Penal, por ejemplo, para ir ante la Corte Suprema, explicar su punto de vista, no han respetado lo que está establecido en el Poder Judicial, y claro, zanja, como usted lo ha dicho también, por una cuestión de evitar la anarquía y una cuestión de autoridad, que no es necesariamente la discusión sobre el fondo, porque han llegado a una tensión que al final han tenido que dirimir ustedes de esta manera. Pero el otro dice que no hay ninguna animadversión, no hay ningún problema con ello, pero digamos algo de eso parecería que había también, porque yo el otro día, a propósito de los 20 años porque ha cumplido 20 años la Sala Penal Nacional, escuché su presentación en la Sala Penal Nacional, y usted ahí, y eso me llamó mucho la atención, porque digamos usted suele ser claro y directo con su punto de vista, pero ahí lo que planteaba era, y además lo hacía en un tono metafórico, me imagino, y decía, todo nace y también en algún momento tiene que morir. Entonces les anuncio que la Sala Penal, y daría la impresión de que no es un anuncio como el que correspondería en el marco de, digamos, de decisiones que se han tomado ya en el Poder Judicial, sino como hacerle notar a ellos que van a desaparecer. Entonces eso a mí me llamó la atención y dije, cuando lo tenga en la radio le voy a preguntar, ¿por qué, digamos, tenía que haber expresado un punto de vista de esa naturaleza? No solo por lo coloquial, sino por lo que podía significar y cómo lo han tomado en la sala. No sé si usted vio, digamos, la intervención completa, porque yo dije, efectivamente, esta metáfora, todo tiene su comienzo y todo tiene su fin, pero dije que tenía su fin en los términos como estaba funcionando la Sala Penal Nacional. Vale decir, de ser un órgano que no tiene, digamos, ubicación orgánica dentro de la estructura del Poder Judicial, porque Glácer, pues, Corte Suprema,
cortes superiores y juzgados. Pero entonces, ¿dónde la ubicamos dentro de ese contexto a la Sala Penal Nacional? ¿Como parte de qué? ¿De la Corte Suprema? Ahora, pero, ¿como parte de la Corte de 20 años que ha trabajado y la discusión no ha pasado por en qué lugar lo ubica. Es que justamente es el problema de que hay un problema de 20 años no resuelto y tenía que resolverse. Ajá. Y además, Glaser, como usted dice, a mí me gusta ser directo y franco, nada de medias tintas. Al empezar mi gestión el año pasado, en mi discurso de apertura del año pasado, lo dije muy claramente. Dije que se tiene que reestructurar la Sala Penal, no dije que se va a anular, sino que se va a reestructurar. Porque mire, Glaser, usted me dice, 20 años de existencia, sí pues, 20 años de existencia, pero le pregunto, o yo mismo me pregunto y me contesto, ¿para qué se formó la Sala Penal Nacional? Se formó única y exclusivamente para casos de terrorismo. ¿Y por qué se formó? Imitando a la Audiencia Nacional Española, que en la época de Franco, cuando en el País Vasco, en Bilbao, se estaba juzgando a los terroristas de la ETA, entonces la población, la audiencia, el auditorio estaba lleno de gente pro ETA, entonces amenazaban la independencia de los jueces. Entonces, ¿qué dijo Franco? Estos casos los llevamos a Madrid y se creó la famosa Audiencia Nacional Española, que ha tenido un personaje muy emblemático, usted recordará, Baltasar Garzón. Entonces, se llevó ese tema a Madrid. Para replicar esa experiencia aquí en el Perú, que estábamos en plena época de terrorismo, pues gracias, estamos 20 años atrás, dijimos lo mismo. En lugar de que se juzgue a un terrorista, por decir en Piura, que se juzgue en San Martín, donde está el MRTA con toda su fuerza y van a estar amenazando a los jueces, se dijo, mejor pongamos un órgano jurisdiccional en Lima. Que tenga una competencia nacional. En Lima, para que luego ya digamos se le dio estabilidad, agregándole otros delitos, porque como ya se había formado y ya el terrorismo dejó de ser un fenómeno, digamos, muy recurrente dentro de la judicatura, entonces se le dio otras competencias. Eso ha ido distorsionando, Glaser, quiero que me entiendan, el tema de la competencia, porque miren, existe una Corte Superior de Justicia en Piura, una en Lambayeque y una en Trujillo, ¿y por qué ellos no pueden ver los delitos que está viendo la Sala Penal Nacional? Entonces se le han ido incorporando ya demasiados delitos, ¿no? Narcotráfico, de la lesa humanidad, crimen organizado. ¿No? Sí. Entonces, por ejemplo, de esos delitos, ¿cuál es el que ahorita más o menos sí debía ser competencia de la Sala Penal Nacional? Porque, por ejemplo, eso es lo que está viendo la Audiencia Nacional Española ahora, se ha quedado con crimen organizado. ¿Por qué? Ya no podían desarmar una estructura armada. Entonces, ahora para mí la razón de ser y de la existencia y de la permanencia de la Sala Penal Nacional es crimen organizado. Entonces, si ellos van a ver crimen organizado y por mandato de la ley se ha creado el sistema anticorrupción, yo como presidente de la Corte Suprema tengo que promover a que las cosas pues por mandato de un decreto legislativo, digamos que no tiene el rango de ley y que digamos tiene rango de ley, pero ha sido. Ahora, esa es otra cosa que quiero preguntarle, ¿no? Porque usted defiende la independencia del Poder Judicial y cada vez argumenta la defensa de la independencia de los jueces, inclusive frente al propio presidente del Poder Judicial, cuando tiene que decir causas muy concretas. Pero digamos, cuando se da este decreto legislativo, digamos, no es producto de un nivel de conversación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Sale además de una manera que yo, siendo el presidente del Poder Judicial, hubiera discrepado con el Ejecutivo porque no ha sido ni siquiera consultada. Pero ustedes inmediatamente lo toman, además cuando nace incompleto, no se le da las funciones, luego sale otro decreto, ahí se le ponen algunas, en fin, ha demorado muchísimo eso. Pero la pregunta es porque, digamos, los oyentes no tienen, digamos, y tampoco por qué entrar en el detalle de cuál es la situación legal o procesal de cómo se ha dado este asunto. Lo que la gente quiere saber es por qué se hace en un momento en el que la Sala Penal Nacional ve los casos más importantes de corrupción que tienen que ver con el caso Lavallato. ¿Por qué no se hizo de una manera distinta? ¿Por qué no se hizo más adelante? ¿Por qué no se ha hecho una cuestión transitoria? ¿Por qué no se le deja competencia en algunos casos y se derivan los que no? En fin, digamos, ¿por qué no se ha visto de una manera distinta? Glaser, el tema es que los jueces del Poder Judicial tienen que acatar el imperio de la ley. Yo no puedo hacer lo que a mí me gusta y dejar de hacer lo que no me gusta. Miren, no se puede cuestionar la validez de un decreto legislativo expedido al amparo de facultades legislativas delegadas por el Congreso de la República. Para mí, lo ideal hubiera sido que esa ley la hubiera aprobado el Congreso de la República, porque ahí hay más debate, ¿cierto? Como la ley de criminalidad organizada, que da competencia a la Sala Penal Nacional. Nos piden opinión a la Sala Plena. Cuando hay un proyecto de ley que tiene que ver con justicia, siempre nos piden opinión o nos citan a la Comisión de Justicia o a la Comisión de Constitución. Pero ¿qué pasa? El Poder Legislativo, un poco como que rehúye
de su actividad, de su responsabilidad, y le delega al Poder Ejecutivo, digamos, competencia para legislar en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha contra la corrupción. Entonces, el Poder Ejecutivo, en base a esas facultades, expide el decreto legislativo 1307 el 30 de diciembre de 2016 y luego el 7 de enero del 2017, es decir, una semana después, otro decreto legislativo para reforzar ese tema. Y por otro lado yo pregunto, entonces, ¿acaso el Congreso de la República no ha sabido de la existencia de esos decretos legislativos? Sí. ¿Por qué? Porque la Comisión de Justicia o la Comisión de Constitución le hace un control a los decretos legislativos. Sí. Entonces, en el tema estrictamente legislativo, nosotros ya no podemos hacer nada más. Yo no le puedo decir, señor Presidente de la República o señores del Poder Ejecutivo, ¿saben qué? Yo discrepo con el contenido del decreto legislativo 1307 o 1342 y no lo voy a implementar. No. Más bien a mí me dicen, señor, le damos de plazo 3 meses para que organice el sistema anticorrupción y lo hemos hecho. Pero no solamente eso, Glasser, sí. Nos dicen, le damos 9 millones de soles para que sufraguen todo el proceso, digamos, de implementación del sistema. Yo lo tengo que hacer. Ahora, culminado ese proceso de implementación, en ese proceso de implementación, esto ha sido absolutamente transparente, Glasser. Primero, ¿qué hago? ¿O qué hace el Consejo Ejecutivo? Designamos a una jueza coordinadora del sistema. Sí. Susana Castañeda, que usted la ha tenido aquí. Sí, claro. Susana Castañeda hace una convocatoria nacional para pedir una suerte de postulantes al sistema anticorrupción. Se presentan varios. Y hay mucha gente que incluso se lo llama y no acepta porque no quiere venir a Lima, quiere quedarse en Trujillo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, le pedimos a Víctor Burgos Mariño, que es un reconocido, ¿por qué no vienes a Lima? Sí. No tengo problemas en Trujillo, me quedo acá. Muy bien, vienen los que quieren venir, pero son sometidos a una rigurosa selección. Entre otras cosas, por ejemplo, se verifica que no tengan sanciones disciplinarias. Ahora, pero ¿por qué se fue tan riguroso? Ya. Ahora han lanzado que van a someterlos a concursos en plazas también. Pero es que ese es un tema de selección, pero interna de nosotros. Pero no es que estamos haciendo un concurso propiamente dicho, ¿me entiende? Claro. Simplemente lo hace el Consejo de la Magistratura. Simplemente estamos siendo rigurosos para escoger este sistema. Y cuando ya se escogió a los 14 jueces del sistema anticorrupción, Glasser, usted ha sido testigo, los hemos presentado públicamente para que la gente sepa quiénes son, cuál es su trayectoria, su trayectoria de vida, etcétera. Entonces, ¿qué ha pasado con la Sala Penal Nacional? Es verdad, existe hace 20 años, se formó solamente para terrorismo y ahora le han dado competencia para mí desmesurada, que viola el principio de juez natural, pero ¿qué pasa? Me dicen, no, ¿por qué no aprovechar la experiencia? Un momentito. La Sala Nacional tiene 20 años de experiencia, pero no tiene 20 años de experiencia los que ahora están ahí. Es como yo le dijera, ¿cuántos años de existencia tiene la Corte Suprema? Va a tener 200 años. ¿Y cuántos años de experiencia yo tengo en la Corte Suprema? Tengo 10 años, tengo 10 años. Digamos, pero claro, pero no estamos refiriéndonos, no se refieren quienes hacen desde el punto de vista a unos cuantos, sino, digamos, al trabajo que ha hecho la Sala Penal Nacional. Pero quería preguntarle en relación a eso lo siguiente, porque hay también una diferencia, no solo, digamos, en la manera como se ha operativizado eso a través del estatuto, sino en torno a qué se privilegia cuando, digamos, se le va a dar competencia a uno u otro juez. Digamos, está toda la discusión del juez natural, está toda la discusión de los casos complejos, es decir, los casos que están vinculados a corrupción pero tienen lavado de activos, cuál es el delito que predomina. Ustedes dicen que es la especialidad la que predomina, pero tan así que hay una discrepancia que el propio Consejo Ejecutivo, las votaciones han sido, digamos, ahí, 3-2, ¿no es cierto? Eso quiere decir que dentro del propio Consejo Ejecutivo no hay tanta claridad en torno a cómo debería resolver ese asunto. Su nivel. Cuando hubo esos de 3-2, sí, es con la composición del Consejo Ejecutivo cuando yo llegué, pero ahora el estatuto de la Sala Penal Nacional ha sido aprobado por unanimidad. No, claro, pero digamos, lo que quiero decirle es que el momento que se discutió en un primer momento había esa discrepancia. Volvemos a hacer al lo que quiero es que nuestros oyentes puedan entender qué cosa es lo que está pasando y qué cosa es lo que va a pasar con los casos, sobre todo aquellos que tienen un alto nivel de posición mediática, que son los casos vinculados a la corrupción. Entonces la pregunta es, a ver, la Sala Penal Nacional o los jueces que han visto algunos incidentes vinculados a los casos de la megacorrupción Lavallato, ¿lo van a seguir viendo o ya no van a ver absolutamente nada? A ver, la Sala Plena de la Corte Suprema ha dicho lo siguiente. Primero, que se respalda las decisiones del Consejo Ejecutivo y dentro de eso al presidente del Poder Judicial, que no es yo no personifico al Poder Judicial, digamos en ese terreno. Segundo, ha dicho que en el terreno de la competencia se tiene que atenerse a las reglas de la competencia, entre otras cosas al principio de especialidad, pero que en el caso concreto de cada caso será el órgano judicial el que tome la decisión, porque no lo vamos a hacer. La Sala Penal Nacional. Así es. Nosotros no lo vamos a hacer, ¿me entiende? Porque eso ya sería sí intervenir directamente en un tema jurisdiccional que no tenemos nosotros competencia. Pero
Mire, Glasser, la ciudadanía tiene que entender que nosotros no estamos en este momento disolviendo ni dejando sin funcionar a la Sala Penal Nacional. Por el contrario, lo que queremos es fortalecerla. Y, por ejemplo, cuando se dice que no era la oportunidad, pero si ya esto empezó el 30 de diciembre de 2016 y había pasado ya un año, ¿cuánto tiempo yo tengo que esperar para implementar lo que la ley me obliga? Y en segundo lugar, el camino que se ha usado es un camino transparente. Se ha formado una comisión, usted lo ha tenido aquí a César San Martín, él ha explicado que él ha presidido la comisión, se ha entregado, luego lo hemos hecho revisar por una consejera, la doctora Yanet Tello, y luego lo hemos aprobado finalmente el 20 de noviembre del 2017, es decir, prácticamente un proceso de un año. Perdón. Saca la Corte Suprema, quiero decir, para precisar este tema, se habla de la posibilidad de que se pueda unificar, digamos, la Sala Penal Nacional con este nuevo sistema anticorrupción, que entiendo es un poco la consecuencia de haber discutido ustedes también y buscar una salida al tema. Pero ¿cómo se materializa eso concretamente? O sea, van a ser que designar una comisión para que vea eso, pero es posible entonces que haya una especie como de punto de encuentro entre la experiencia de la sala y este nuevo sistema, que tengan además algunos jueces vinculados a la Corte ahí, o una vez que sale en concurso ya el que llegue ahí entrará a ese nuevo sistema. Bueno, una de las cosas que criticaron desde la Sala Penal Nacional es que habría un trato discriminatorio, porque a ellos se les exigiría que concursar y a los integrantes del sistema anticorrupción no. Es un criterio razonable. Sin duda. Aunque obviamente una cosa es el sistema anticorrupción formado hace 7 meses y otra cosa es la Sala Penal Nacional hace 20 años. No, pero el principio de llenar una vacante tiene que ser el mismo, ¿no? Por eso mismo. Yeah. Y eso es lo que están pidiendo los jueces de Lima también. Ahorita ya se están reuniendo los jueces de Lima para exigir que haya concurso para cualquier plaza. Entonces, ¿qué cosa hemos previsto? Unificar en un solo órgano jurisdiccional de alcance nacional las dos competencias, la competencia de crimen organizado, que entenderíamos como Sala Penal Nacional, y la competencia del sistema anticorrupción como anticorrupción. Entonces, para que no hayan dos cabezas marchando en paralelo, o que hayan dos órganos jurisdiccionales un poco como que no se sabe qué hacen, entonces la propuesta de la Presidencia del Poder Judicial es que vayamos a un solo sistema y lo vamos a unificar. Y que ya hemos tomado medidas sobre el particular, hemos designado una comisión y le estamos dando 30 días de plazo para que presente el informe. ¿Quién preside la comisión? Elvia Barrios Alvarado. Sí. Entonces, esta comisión nos va a decir que, digamos, la conveniencia o no de que se junten los dos órganos jurisdiccionales. O sea, ella va a decir la conveniencia, o ustedes han tomado la decisión y ella va a dar, digamos, los lineamientos para ver cómo se materializa. Esta comisión van a dar los lineamientos y nosotros... O sea, ya la decisión se tomó. Ya la decisión se tomó. Entonces, mi pregunta en relación a eso es la siguiente. Entonces, vamos a hacer un sistema, esa va a ser una Corte Superior Nacional, pero en la cual van a estar integrados las dos funciones, las funciones de crimen organizado, que ahora lo tiene de manera, digamos, casi específica la Sala Penal Nacional, y las funciones de anticorrupción que la ahora, tiene. Ahora, ese punto de llegada, que parecería un punto de llegada, porque parece que es producto también de una reflexión que han hecho ustedes, tomando, me imagino, también el punto de vista de algunas otras personas, no debió haber sido, digamos, el sentido común de la aplicación de una decisión de esta naturaleza. Es que todo tiene que ser gradual, pues, no, pero al comienzo no hubiera sido mejor. A ver, lo que tenemos un nuevo sistema, o tenemos que formar un nuevo sistema. Tenemos la Sala Penal Nacional. Entonces, vamos a crear un nuevo órgano donde esto se integre armónicamente con la Sala Penal Nacional y pueda evitarse esta duplicidad. De pronto, digamos, de repente, la discusión sobre el fondo hubiera ganado más terreno que sobre la forma, que finalmente es la que ha terminado generando estas tensiones, ¿no? Bueno, son opiniones que yo respeto, pero mire, yo tengo ya 2 decretos legislativos que me obligan a implementar el sistema anticorrupción. Lo que ahora yo le estoy diciendo es una propuesta que incluso va a tener que tener implicancias legislativas. Tenemos que hacer algún proyecto de ley para hacer modificaciones. Es decir, ahorita lo que tenemos sobre la mano es implementar lo que ya está ordenado hace más de un año, pues, Glasser. No sé, yo no lo puedo. Siempre me dicen, pero el momento político no aconsejaba, porque tenemos las declaraciones de Barata, no sé cuánto. Pero para el Poder Judicial nosotros no podemos guiarnos por el momento político. Ahora, tenemos que guiarnos por lo que la ley nos está ordenando. Doctor Rodríguez, pero ese sistema, digamos, cuando se busque unificar o armonizar, digamos, y tener uno solo y no dos cabezas, como usted dice, lo más probable es que se vaya dando cuando quienes son las coordinadoras de ambos, tanto de la Sala Penal como del sistema anticorrupción, de pronto ya ni siquiera estén en el cargo, porque si van a tener que someterse a un concurso, hay 2 posibilidades, o 3, que no entre,
la otra es que no quieran postular, porque digamos Bueno. un juez puede tomar la decisión de decir, oye, yo no más someter. Bueno, mi estimado vamos amigo, entonces a ver, es que la pero- única forma para ingresar a ser juez titular en el Poder Judicial es mediante concurso, no existe No, otra. ya yo sé, pero digamos, usted ha comenzado la conversación diciendo que cuando ustedes diseñaron la nueva estructura del sistema anticorrupción, lo primero que se les ocurrió era llamar a jueces que consideraban tenían determinado perfil para ese cargo. Y ahora, a vista que no quieren generar un acto de discriminación con la sala penal, han lanzado a concurso. Entonces, de todas maneras, hay un problema ahí, porque ustedes, lo primero que se le ocurrió era designar. Sí. Entonces, Pero designar digamos, con ciertos parámetros, con ciertas reglas. Sin No duda. como la Sala Penal Nacional, que no hay ninguna regla para designarlos a ellos. No, pero Ahora, digamos, hay entonces, una regla, ¿no? O sea, digamos, ¿cuáles son los entonces, criterios, por ejemplo, que utilizaron ustedes para atraer a los miembros del sistema anticorrupción? Como les digo, pedirle sus antecedentes disciplinarios en la ONMA, su currículum, etcétera. Hemos tenido, digamos, parámetros Ya, que pero no la se han Sala tenido Penal con Nacional, cuando llama a un juez, también evalúa esas cosas, ¿no? No es que Prefiero- dice pre- que prefiero- venga cualquiera, porque necesitamos llenar... Prefiero no opinar, mi estimado amigo presidente. Porque No, ya- pero ya- usted ya- es el ya- ya- ya presidente la del Poder encontré, Judicial, a lo que voy es, digamos, tiene que establecer, y digamos, y a mí me parece bien que, digamos, se establezca un orden de discusión de las cosas entre el A Poder ver, Judicial y la toma de decisiones. Vamos a calarnos de algunas cosas, mi estimado amigo Glaser. Sí. Mire, cuando hablamos ya de la, digamos, de la estabilización de los dos órganos, tanto Sala Penal Nacional como Sistema Anticorrupción, no estamos hablando que lo vamos a hacer mañana. Es un proceso de transición, para que me entiendan, de transición. ¿Que va a durar cuánto? Va a Calcula durar usted. no menos de un año, pues. O sea, No ¿usted menos de- cree que el O sea, no- durante el año 2018, yo estoy casi seguro Ajá. que los que están ahora no se van a mover. Ya. Entonces, Pero en ¿dónde 2019, cuando los casos Pero- lleguen a ser pero juzgados ya en el Poder Judicial pero y ¿quién se le- vean los temas de fondo de corrupción, Ya. van a haber otros jueces Pero- que saben Dios. Por ejemplo, usted confía en el Consejo Nacional de la Magistratura, a quien usted mismo ha dicho acá que hay que hacerle cambio, que el sistema de cómo están integrados no es el correcto, que los sistemas de elección de los colegios profesionales tienen que cambiar. A ese Consejo de la Magistratura usted Mire. le está diciendo, elija a quien a usted le parece, y de aquí a un año sabe Dios qué vamos a tener ahí. Pero eso es entrar... ¿Usted cree que eso es Ya. mejor a lo que tenemos Pero ahora? claro que lo que tiene que hacer mejor siempre Glaser, es que los jueces sean titulares para que sean independientes. Porque yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que si a mí, si fuera una persona autoritaria, yo ahorita los cambio a todos y no pasa nada porque los puedo hacer? Pero si fueran titulares, yo no los puedo cambiar porque ellos son titulares de su plaza, solamente los puede cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, más bien, más garantía para independencia de un juez es cuando es titular en su plaza. Pero cuando Y- tengan que juzgar ahora, estos casos van a ser ahora totalmente cuando tengan que nuevos juzgar, frente a casos pero cuando van a de tal mire, complejidad. cuando tendrán que juzgar, yo calculo de aquí 1 año y medio. Ya, pero Y igual. entonces, pero es clase, pero es que estamos partiendo del principio de la desconfianza. Yo no tengo por qué desconfiar, digamos que van a nombrar a jueces corruptos, porque mire, clase, guiémonos por las experiencias. Ustedes critican mucho, digamos, al Consejo Nacional de la Magistratura. Acaban de nombrar a 4 jueces supremos. Acaban de nombrar a 4 jueces supremos. ¿Ha habido alguna crítica que los nombrados son corruptos, son gente que no tiene los méritos? No. Bueno, yo tengo críticas a algunos que han sido elegidos, porque Pero- considero que tienen cercanía con determinadas agrupaciones Bueno, políticas esa es- y pueden influir en un esa proceso es tan una, complejo esa es como una este. opinión que respeto, pero ha sido un proceso que se ha realizado recientemente y se seguirán realizando. Entonces, la otra cosa es pues que haya una disolución del Consejo de la Magistratura y lo reconformen pronto, pero eso no está dentro de mi competencia. Yo lo único que tengo que hacer es decir, existen tantas plazas titulares en el Poder Judicial que se saquen a concurso, porque eso es garantía más bien de Ya, pero por eso mi pregunta entonces inamovilidad. es, ¿usted en un contexto como este confía plenamente en que el Consejo de la Magistratura va a dotar a este sistema anticorrupción, que ahora va con la Sala Penal fusionarse y ser, digamos, un sistema potente, por decirlo de alguna manera, en varios otros casos, y de que lo vamos a tener de aquí a un año, un poquito más? Probablemente sea, dentro digamos, más de un año, pero la pregunta pues Glaser es la siguiente. Yo hasta cuándo tendré que esperar, yo hasta ahí ya dejo la presidencia, entonces puede venir cualquier otro presidente, en fin, no sé, pero nosotros tenemos que estabilizar y ordenar un poder del Estado. Yo dije ayer en una declaración periodística que de los 3 poderes del Estado, el que debe tener más estabilidad y permanencia es el Poder Judicial, porque no es un poder transitorio. En cambio, los otros poderes cada 5 años se renuevan y cambian, nosotros no. Entonces, si somos un poder, digamos, más permanente dentro de los poderes del Estado, ¿cuál es la garantía, digamos, de que trabaje bien? Que todos sus jueces sean
titulares, y la única manera de que sean titulares es pasando por un concurso. Ahora, señor presidente del Poder Judicial, ¿y qué va a pasar con aquellos jueces de la Sala Penal Nacional que en su criterio, de acuerdo a su saber y entender, consideren que algunos casos no tienen que pasar y el sistema anticorrupción considere que sí tienen que pasar? ¿Quién va a dirimir ahí? Se armará pues un conflicto de competencia y lo tiene que dirimir los órganos jurisdiccionales superiores en grado, una Sala Penal de Apelaciones, y eventualmente puede llegar incluso a la vía casación como recurso o a la Corte Suprema. O sea, pero no es lo deseable, ¿no es cierto? Porque claro, mucha gente lo que va a pasar es, yo involucrado en autocorrupción, voy a jugar, digamos, a hacer más largo el procedimiento, tratando de discutir en qué por eso mismo, pues, por eso mismo, digamos, de buenas intenciones está empedrado el infierno, ¿me entiende? Aquí yo respeto a periodistas y respeto a personas que opinan sobre el tema, que me dicen, mire, pero aquí se va a favorecer a la corrupción, y yo digo más bien, ¿y por qué no podría ser al revés? Que por alentar la insubordinación, por alentar la anarquía en el Poder Judicial, por alentar contiendas de competencia, al final más bien los procesados van a cuestionar la validez. Pero los jueces son los que están planteando ese problema. Sí, es decir, los jueces han dicho, este caso no lo pasa. No es que alguien ahí se ha puesto una pistola y se ha dicho, oye, no le pases el caso. Sí, pero también hay personas que de buena fe los respaldan. Pero en el marco de la discusión, pues, en una sociedad democrática, donde uno tiene un punto de vista que puede tomarse o no tomarse. Pero a ver, entonces, en relación a cómo se va a constituir el sistema. Y además usted ha dicho, doctor Duvalí Rodríguez, que tampoco hay que hacer tanto aguarse un vaso de agua, porque lo que está viendo el Poder Judicial de los casos de megacorrupción, en realidad son incidentes muy concretos y que todavía no se ha iniciado ningún juicio oral, por lo tanto no está en manos del Poder Judicial. Pero no es exacto, ¿no? Porque finalmente lo que se ha discutido en el Poder Judicial es determinante, prisiones preventivas, y habría que preguntarle a Humala a ver si lo que le ha pasado no es un asunto menor o mayor, el tema vinculado a allanamientos, por ejemplo. A ver, vamos por parte, pues, estimado Glaser. Yo también ayer usé una metáfora. Nosotros en nuestra evolución tenemos 3 etapas en la vida: niñez, adolescencia o juventud y adultez. En el proceso penal más o menos ocurre lo mismo. El proceso penal, la niñez es la investigación preparatoria, donde no se define prácticamente el destino de una persona. Y esa investigación preparatoria no la tiene a cargo el juez, la tiene a cargo un fiscal. No, sin duda, pero las decisiones que toma el Poder Judicial son centrales, ¿no? Pero es que las medidas que toma en la investigación preparatoria un juez no son medidas definitivas, son medidas provisionales. Las medidas definitivas, las que más nos deben preocupar, Glaser, son ya las sentencias, lo que resuelva un juez de juzgamiento. Y los jueces que ahorita están viendo este caso, ninguno es juez de juzgamiento. Son jueces de garantías que simplemente controlan la actividad de los fiscales y atienden la solicitud de los fiscales. Entonces el partido de fondo, Glaser, el partido de fondo que sí debe interesarle a la ciudadanía y a todos, es que cuando haya juicio no haya impunidad, que el Poder Judicial esté fuerte, que haya jueces independientes, titulares en sus cargos, para que no sean amenazados y que los van a sacar mañana ni nada por el estilo. Esa garantía solamente la vamos a tener cuando tengamos jueces nombrados. Pero lo que está pasando ahora, digamos, y lo ha conocido así la ciudadanía, por lo extremos que son los casos, sí es determinante. Es decir, un presidente preso porque un juez toma la decisión de dar una prisión preventiva, ¿cómo va a ser un asunto menor? Claro, de cara a un proceso en que se puede terminar en 3 o 4 años su responsabilidad y se puede quedar más tiempo en la cárcel, claro, hay una distancia, porque esto es una etapa distinta, pero la decisión que se ha tomado es fundamental. Por ejemplo, la colaboración eficaz. ¿Quién determina o acompaña el proceso? El juez, digamos, que está ahora. Claro. Entonces es determinante, o sea, no es que más adelante es que el Poder Judicial toma decisiones importantes y ahora no. Son fundamentales. Todas las actuaciones de los jueces son importantes. Nadie está diciendo que no tienen importancia la labor de los jueces de investigación preparatoria. Sí, pero no son la palabra final de la justicia. De acuerdo, pero meten a la gente a la cárcel 18 meses. La palabra de la justicia se da en un juicio. Está bien, pues. Por ejemplo, los empresarios no hubieran ido a la cárcel si es que un juez como Garguancho no hubiera tomado esa decisión. Uno puede estar de acuerdo. Pero usted está presumiendo que solamente un juez puede mandar preso y los demás no. Yo lo que quiero preguntarle directamente es lo que dice la gente. Por ejemplo, cuando un juez A puede ordenar prisión preventiva y un juez B también puede ordenar prisión preventiva. ¿Por qué tenemos que decir que solo uno lo va a hacer? Eso es inadmisible en un sistema de justicia. No, pero yo no estoy diciendo que a todos le metan prisión preventiva. Yo al contrario, estoy, digamos,
Es más, en estos casos he visto que hay injustas prisiones preventivas que no se correspondían. Pero no voy a ese tema. A ver, pero la pregunta es muy concreta. En un escenario donde la política está interpelada por el sistema de justicia y se tomó decisiones frente a algunos políticos y expresidentes inclusive, la pregunta es, por ejemplo, si dentro de poco el Ministerio Público pide algún apremio para un dirigente vinculado a Fuerza Popular, a Keiko Fujimori o Alan García, ¿quién va a definir esos casos? En este momento lo está viendo el órgano judicial que ha sido solicitado en su momento por el Ministerio Público y en ese momento se verá. Yo no lo puedo decir quién. No, pero yo digo, pero claro, pero si se solicita en este tiempo, ¿quién va a determinar, por ejemplo, si le dan prisión preventiva a estos personajes políticos, si es que en algún momento el Ministerio Público lo pidiera? Bueno, lo va a resolver un juez de investigación preparatoria. ¿Qué juez de investigación preparatoria? El que, digamos, al que se le presente, digamos, la solicitud. ¿Quién lo va a hacer? Bueno, yo pues no me puedo adelantar a saber quién lo va a hacer. No, pero lo que quiero decir es, pero la Sala Penal Nacional, en tanto ya ha visto casos vinculados al caso Alvaracho. Por el momento, por ejemplo, yo he visto que la solicitud de extradición para armar la extradición para Toledo lo va a ver siempre el doctor Carguancho, porque él es el que ya, digamos, recibió... No, pero en estos dos casos concretos, que es la preocupación de la mayor cantidad de gente que nos está escribiendo, dice, qué raro, ahora que se puede dar prisión preventiva a Keiko Fujimori y a Alan García, entonces se genera un movimiento de esta naturaleza y finalmente puede pasar esto a otro lado. Lo vuelvo a decir, la Sala Plena de la Corte Suprema ha dicho, nosotros no vamos a interferir y decir quién va a ver este caso, lo van a ver en su momento, sí. Hasta este momento lo ha estado viendo el doctor Concepción Carguancho, es probable que lo siga viendo. Y que lo vea. Ya, tengo otros temitas, repito, porque sé que se tiene que ir, y salgo de este tema y le pregunto por otro. A pedido del fiscal del caso Patibil, que el Poder Judicial podría, en el marco de las posibilidades y probabilidades, inaplicar el derecho de gracia que ha dado el Presidente de la República. En el marco de las probabilidades, sí. Pero yo tampoco... No, usted no es el juez. Pero también tengo una respuesta ahí, Glaser. Sí, también algunos se andan diciendo, no, el caso Patibil que también va a salir de la Sala Penal. Mentira, en ningún momento se está diciendo... Se mantiene ahí. Porque no es caso de corrupción, es un caso de delitos de lesa humanidad. Entonces, eso no está en cuestión. Pero ¿qué dirá la Sala al respecto? Lo dirá la Sala. Pues, pero es posible que puedan aplicar. Es posible todo. Ahora, pero eso también, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el sistema que está dentro de la Sala Penal Nacional? Hay derechos humanos, no solo hay corrupción, hay lavado de activos, hay crimen organizado, eso se va a mantener. Se mantiene en absoluto. Entonces se puede. El indulto se puede revertir a través del mandato de la Corte Interamericana si lo pide, ¿no? Bueno, si la Corte Interamericana lo ordena, y como nosotros aceptamos la competencia de la Corte Interamericana, entiendo que así será, pero obviamente habría que esperar pues qué va a ocurrir. O sea, pero sí es posible que, digamos, la Corte mande y el Ejecutivo tenga que... En tanto somos parte del sistema interamericano de derechos humanos y este sistema está tutelado por la Corte Interamericana, que es un órgano de justicia supranacional, el Estado peruano tiene que acatar. Y la sentencia a Fujimori, que usted fue presidente de la Sala Revisor, o la segunda instancia del caso Fujimori, se discute mucho por estos días el carácter de la sentencia desde una perspectiva del derecho internacional de derechos humanos por el tema de lesa humanidad. Y claro, lo que se dice es que en el Perú eso no es un delito. Y claro, es que no es un delito, digamos, es una categorización del derecho internacional, pero que, digamos, le implica o le da ciertas características. ¿Qué habría que decir sobre eso? Porque yo he estado leyendo la sentencia y ustedes desarrollan mucho ese punto en la sentencia. No voy a hablar ya ampliamente sobre ese tema, que se ha expresado también el doctor San Martín, que es el que hizo la sentencia de primera instancia. Mire, en la ley peruana no existía el delito de lesa humanidad en ese momento. Ahora sí existe, el delito de lesa humanidad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Y por otro lado, por ejemplo, antes por el delito de homicidio la pena máxima era 25 años y se puso la pena máxima. Ahora ya se puede poner hasta cadena perpetua. Entonces, por el principio de legalidad, uno no puede ordenar lo que no está previsto en la ley. De tal manera que cuando se condena por el delito de homicidio calificado. Pero dentro de las consideraciones doctrinarias dogmáticas se usa el tema, la categoría de lesa humanidad. Eso es lo que ha ocurrido en esa sentencia. De acuerdo. Señor presidente del Poder Judicial, le agradezco muchísimo por haber venido, por haber conversado con nosotros. Es siempre bienvenido en este programa y de lo que se trata es que la gente tenga garantías, la gente diga... Porque usted sabe que lamentablemente las instituciones que deberían ser más reputadas son las que a veces son más golpeadas por la opinión pública, porque no creen, y generar confianza es un asunto que es parte de la obligación también de las instituciones, y le agradezco mucho por siempre dar sus puntos de vista sobre este tema y otros seguramente que se van a ir presentando, porque claro, sin duda daría la impresión que es muy tenso, pero habrá otros momentos en los que tendrá que también salir a explicar. Termino esta entrevista, Glaser, diciendo lo siguiente. Primero, que no se ha desaparecido la Sala Penal Nacional, que al contrario se ha resuelto fortalecerla, dándole la
la categoría de Corte Superior de Justicia. A la doctora Inés Villa Bonilla se la está empoderando porque en lugar de ser coordinadora simplemente como era hasta ahora, se le da las atribuciones de presidenta de Corte. ¿Me entiende? Pero ella tiene que volver a postular, ¿no es cierto? Ahora, segundo, para darle estabilidad a futuro a la Sala Penal Nacional y al sistema anticorrupción, los dos tienen que entrar a un proceso de concurso para que los jueces que están ahí ya no sean invitados de cualquier lugar de la República como ha ocurrido hasta ahora, sino concursen y por méritos, y yo espero que los que ahora están en el sistema, en la Sala Penal Nacional y los que ahora están en el sistema anticorrupción postulen porque tienen una doble opción y ganen, y yo creo que ganarán la mayoría porque tienen la experiencia y tienen la ahora, y si no entran, no postulan, el problema es que hay que comenzar todo de nuevo, por los que vienen no van a tener mucha experiencia. Es que no empezamos de nuevo, Glasser, porque porque los jueces que van a postular, y si ganan serán porque tienen méritos, pues. Doctor Rodríguez, muchísimas gracias, muy amable. Ha sido el presidente del Poder Judicial que ha conversado con nosotros. Voy a una pausa, regreso un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Ya volvemos. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Son las 7:44 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Hemos cambiado un poco el orden del programa, hemos tenido la gentil participación del presidente del Poder Judicial, Duvernay Rodríguez, hablando sobre varios temas relacionados con las decisiones que ha tomado el Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a propósito de la implementación de lo que es el nuevo sistema anticorrupción. Ustedes lo han escuchado y hemos aprovechado para hablar sobre otros temas también. Pero quisiera ahora hacer algunos comentarios en torno a lo que se está por estos días discutiendo, y tiene que ver con decisiones que ha tomado el propio Ejecutivo en torno a lo que ellos consideran es el proceso nacional al que estamos entrando, o que ellos quisieran, dice, sacar adelante o apuntalar durante este y los años que se vienen. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer habían el año pasado sugerido, planteado, presentado una propuesta de que este año, el 2018, fuera el año de la igualdad y de la no violencia contra la mujer. Y eso se había constituido ya en, digamos, una casi decisión. No había desacuerdo por lo que clara y concretamente esto planteaba. Pero sin embargo, digamos, como el presidente Pedro Pablo Kuczynski nos está ya acostumbrando en los últimos tiempos, pues ha cambiado esta decisión en un último momento y ha decidido, con la firma de él y, por cierto, de Mercedes Arauz, que es presidente del Consejo de Ministros, que este año será el año del diálogo y la reconciliación. Y esto, lejos de generar adhesión y generar cierta voluntad o expresiones, digamos, de saludo, ha generado, primero, algunas críticas. Y lo segundo, ha puesto en debate y ha planteado el tema de la reconciliación y cómo, de una manera burda, se está por estos días manoseando. Coincido con el término, algunos han dicho inclusive prostituyendo, habida cuenta lo que se requiere es, si hubiera la voluntad, iniciar o fortalecer un proceso que no tiene que ver
ver ni solo con Kuczynski y menos con la salida del dictador Alberto Fujimori, que por estos días, digamos, demostrando su poco aprecio y siguiendo con la línea de agravio a los familiares, no solo está en una casa cualquiera, sino una tremenda que finalmente da cuenta de los lujos que no sabemos quién le va a pagar o de dónde se está pagando o qué guardado tiene por ahí que no ha pagado la reparación civil, pero que hoy día le puede servir para tener una vida cómoda y placentera como esa. Pero, digamos, voy al tema de la reconciliación, y esto es un asunto que hay que tener mucha responsabilidad al plantearlo, y por estos días, como digo, varias son las cosas que se han dicho a tono, desde mi punto de vista, de barbaridad sobre lo que puede significar esto en un país tan dividido como el nuestro, que reclama primero la construcción de una memoria para avanzar en otros hacia el camino de justamente buscar una reconciliación en todos los sectores que en este momento están enfrentados. Pero ¿qué cosa es lo que plantea o podría estar planteándose en el debate en estos días en el marco de la reconciliación? Hay, digamos, varios puntos de vista que yo quiero abiertamente contradecir, por cierto. Primero está toda esta lógica de la reconciliación por decreto y dado en las alturas de la política. Es decir, el presidente de la República, que un día dice que cree en la democracia y la defiende, al día siguiente se alía con los que no la quieren, luego dice que va a defender a los que fueron víctimas de la barbarie y la violencia, y dentro de ellos a quienes fueron agredidos y victimados por la dictadura de Fujimori, luego indulta a Alberto Fujimori, dice que se quiere salvar de la vacancia porque lo que hay que defender es hay que defendernos de la arremetida de una agrupación política que lo que quiere era un golpe de Estado. Al día siguiente agacha la cabeza y termina gobernando con ellos, que nos plantea entonces ese presidente de la República cree que la reconciliación es un discurso grabado con un iPad en su casa en Cieneguilla, donde nos dice que Fujimori ha cometido errores y excesos y por lo tanto hay que voltear la página y no hay que ser odiadores y rencores y hay que caminar hacia la reconciliación. Entonces él la firma. Entonces la reconciliación, desde el punto de vista, está en manos de Pedro Pablo Kuczynski y, digamos, de otro lado, digamos, con la firma cree que todos vamos a sumarnos, a adherirnos y a finalmente acatar lo que él por decreto quiere proponernos. Una salida, digamos, que por cierto no solo no significaría en la práctica nada, sino que constituiría un agravio más, que estoy convencido, más bien generaría una tremenda movilización en contra de un asunto que podría terminar pareciéndose a esas leyes de amnistía o de punto final que en otros países han sido también revertidas. La otra que he escuchado por estos días es que la reconciliación está en manos de Pedro Pablo Kuczynski y Alberto Fujimori, como líderes políticos y sobre todo como dos octogenarios, dos personas que ya han vivido, que son viejas y por lo tanto tienen una perspectiva distinta del país, y los que no hemos llegado, digamos, a ese nivel, tenemos que someternos a lo que estas dos luces, digamos, de la democracia en nuestro país pudieran darle de aquí en adelante. Pero hay dos detalles que son importantes y no se están tomando en cuenta desde esa perspectiva. La primera, que tiene que ver con un presidente totalmente deslegitimado, con un largo recorrido en el Estado, otro largo recorrido en el sector privado, que, digamos, por lo general, así como se expresa en la política bastante confundido, daría la impresión de que confundía sus roles también cuando entraba o salía de la administración pública. El abuelito buena gente que ha usado la democracia para defenderse, pero no ha sabido cuidarla cuando ha logrado sus objetivos, y que ha terminado siendo, la verdad, un político pragmático y que no tiene ningún arraigo serio en, por cierto, algunos fundamentos centrales de lo que un Estado de Derecho reclama para constituir un país como el nuestro en un país democrático. Pero esa trayectoria, digamos, que no ha sido, y ahora lo sabemos con más nitidez, lo hemos visto con más nitidez, digamos, él cree que es suficiente para ilustrar al Perú y llevarlo por las sendas de la reconciliación. El viejito buena gente que tiene esta trayectoria hoy nos dice que él, a sola firma con Alberto Fujimori y con su indulto, pues nos van a traer la reconciliación. Y por otro lado, digamos, un viejito que, claro, ahora saluda apenas, pero cuando no lo ven, seguramente sigue con las mismas actitudes y costumbres que como dictador sacó adelante y generó graves casos de violaciones a derechos humanos. Finalmente es un golpista, un dictador, un corrupto, que ha sido condenado ya en fueros
transparentes, en fueros donde se ha respetado el debido proceso y que además ha sido condenado por graves violaciones a los derechos humanos. Una persona que siempre fue déspota con las víctimas y que además fue cobarde porque huyó al Japón para evadir su responsabilidad en estos temas de los cuales estamos esta mañana conversando. Pero también, no solo eso, sino que ahora ha salido de la cárcel, fue declarado incapaz moral el año 2000 y que ahora salió de la cárcel, y esa trayectoria tan digna, tan buena, en sus casi 80 años, junto con el presidente, son la luz de lo que debería ser este camino a ser mejores como país. Esa es la manera como se hace la reconciliación, digo yo. La primera tampoco, esta segunda tampoco. Ahora, la reconciliación como un principio católico y cristiano, sobre todo. Por estos días va a venir el Papa, el indulto se dio en Navidad, y por lo tanto todos tenemos que agachar la cabeza y decir, bueno, hay que perdonar, hay que olvidar todo, y ahora agarrarnos de la mano y decir que somos un país, que vamos a caminar juntos hacia adelante. Y eso, por supuesto, es un asunto que no se puede permitir si es que no se zanjan y resuelven los problemas centrales que se devienen de graves acontecimientos políticos y sociales que se han vivido en nuestro país en los últimos 30 años. La violencia terrorista con una respuesta inadecuada desde el Estado que generaron graves violaciones a los derechos humanos, y por otro lado una dictadura que destruyó todas las instituciones, que corrompió la política y que hoy, digamos, no ha sido todavía debidamente discutida y menos respondida desde la institucionalidad o las grandes reformas que se han dejado de hacer. Por lo tanto, este es un asunto que no da la reconciliación. No basta con persinarse o hacer la señal de la cruz y decir miremos adelante. Todo esto, digamos, hace que eso que debería ser un proceso en un país tan golpeado como el nuestro pierda contenido, se diluya y todos descreamos o empecemos a pensar de que esto no es posible. Y lo otro es, la otra manera de ver la reconciliación es como una terapia nacional, es decir, nos pondrá a todos en modo zen, todos tendremos nuestras chakras y nuestras mantras alineadas y todos terminaremos siendo buenas personas y nos olvidaremos de todo lo que ha pasado en nuestro país para darle gobernabilidad. Y ese es el otro tema, la gobernabilidad. Es decir, hay que reconciliarnos porque el presidente es tan incapaz, no tiene otras posibilidades sino de agarrarse la mano con Alberto Fujimori para que pueda sostener su gobierno hasta donde Alberto Fujimori decida. Todas estas cosas que he venido leyendo o escuchando estos días de la reconciliación, las resumo, digamos, un poco en este comentario, y que en buena cuenta no significan en lo absoluto un proceso serio que nos encamine a ser un mejor país, sino que solamente busca la impunidad y el olvido, cosas que en un proceso de reconciliación no pueden ir de la mano. La reconciliación tiene que comenzar por construir una memoria. Si no hay memoria sobre lo que ha pasado, sobre qué daño nos hizo el terrorismo, sobre lo que fue la dictadura de Fujimori, sobre lo que fueron los Vladiveros, sobre lo que fueron las violaciones de derechos humanos, sobre todo eso, no podremos partir del mismo punto. Y por lo tanto todo lo que en adelante hagamos será, la verdad, o irá a un saco roto y generará o seguirá generando las desconfianzas que hoy se expresan de distinta manera. Y si no se genera esa memoria, si no se produce un proceso de lucha contra la impunidad que dé justicia a las víctimas, si no se les escucha a las víctimas, si no se les repara debidamente, cualquier cosa sencillamente va a ser como ha sido la salvada de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto?, a pedido, bajo la mesa, pensando que eso va a voltear la página, cuando esa página es pesada, y tiene que ser así, porque lo que hemos vivido no es poca cosa, y dio muchas víctimas que hasta ahora siguen reclamando justicia. Y en ese contexto, digamos, aquí voy a terminar por lo menos esta parte de mi comentario, tengo varios otros temas, pero digamos, creo que esto es importante. Estoy realmente sorprendido que el presidente Kuczynski haya terminado. Primero, digamos, su gabinete de la reconciliación no lo puede conformar, y no lo puede conformar por una sencilla razón, porque nadie quiere ir con él, porque es un presidente que puede terminar cometiendo una serie de barbaridades, un presidente errático, un presidente que no genera confianza. Entonces, solo en este momento los que podrían aceptar tienen dos características: o son oportunistas y saben que de otra manera no van a llegar a un cargo en el Ejecutivo, o el refugio habitual de quienes están al final de su gobierno, pese a que todavía año y medio, son recurrir a las bases de
quienes en el Congreso representan el partido que lo llevó a ganar en esta última elección, y por lo tanto jalar a algunos congresistas. Y en torno a la posibilidad de que el indulto no solo se siga discutiendo y que la reconciliación se dé, digamos, de una sacha reconciliación, lo que está en este momento generando algún nivel de preocupación, sobre todo en el fujimorismo vinculado a Alberto Fujimori, es lo que el sistema interamericano pueda decir sobre el indulto. Y como ha dicho el presidente del Poder Judicial, si manda que se revierte el indulto, pues tiene que cumplir, porque estamos sometidos al Pacto de San José, y ese es un asunto que, por más que la señora Mercedes Arao salga a decir que la Constitución prevalecerá, tenemos que cumplir, o si no, nos vamos a poner en una situación poco conveniente para un Estado que quiere además acceder a los países confiables de la OSD. Entonces, en ese contexto, no hay que dejar de mirar lo que algunos medios vienen anunciando, que Alberto Fujimori otra vez cobardemente pueda escaparse, seguramente al Japón, donde no hay posibilidades de extradición, para salvar el pellejo, que es lo que últimamente ha venido planteando de distintas maneras, y Kenji, bajo la mesa con el propio presidente de la República, le han finalmente concedido algo que es ilegal desde todo punto de vista. Pero en esa línea, Gilbert Violeta, que es presidente de Peruanos por el Cambio, ayer ha estado solícito, ha estado presente en todos los medios de comunicación, y espero que esta semana, Carlitos, a ver si se puede venir para conversar sobre estos temas. Ha dado entrevistas, una entrevista larga al diario El Comercio y una entrevista larga también al diario El Correo, que tengo aquí y quiero comentar. Le preguntan: ¿qué tanto, dice, cree que Alberto Fujimori llegue a unir a sus hijos? Dice, esperemos que ese bloque de Kenji sea más dialogante y abra puertas para tener un mejor diálogo con todos. No se trata de alegrarse con ese bloque, sino con los 72 de Fuerza Popular y el resto, dice. Pero escuchen ustedes lo que dice el presidente, y me sorprende porque Gilbert Violeta, le he escuchado yo posiciones que más bien defendían a las víctimas y promovían que el fujimorismo debería por lo menos hacer una reflexión profunda y un pedido de perdón por los graves crímenes que cometieron. Escuchen lo que dice el presidente de Peruanos por el Cambio. Estaría de acuerdo en una reunión entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el mandatario, el dictador Alberto Fujimori. Estoy de acuerdo con todo tipo de reuniones que supongan diálogo por la gobernabilidad con todo tipo de dirigente político, particularmente los que tengan experiencia o expresión parlamentaria, y en el Parlamento no solo es con el fujimorismo. Hasta ahí yo dije una declaración general, ¿no?, que con todos, incluido con aquellos albertistas en el Parlamento. Pero le vuelven a preguntar y dice, incluyendo un diálogo con Alberto Fujimori, le pregunta, dice, claro, estoy de acuerdo, Alberto Fujimori es líder por lo menos de una facción del fujimorismo, por lo tanto, así como en el Frente Amplio estaba Verónica Mendoza por un lado y también Arana, hay que conversar con las cabezas de los grupos. La democracia consiste en conversar. ¿Qué cosa? Es decir, el presidente del partido de gobierno dice que Alberto Fujimori, que es un dictador, que fue condenado por graves violaciones de derechos humanos, por ser corrupto, y él lo aceptó, y que acaba de ser indultado porque está en una situación terminal de una enfermedad que es degenerativa, y por lo tanto le han dado el indulto humanitario. El señor Gilbert Violeta le da categoría de político habilitado para decidir, digamos, qué hacer en el Parlamento y cómo darle sostenibilidad a este gobierno, y lo dice pública y abiertamente, y está de acuerdo con eso. Es decir, el gobierno sabe entonces, y claro, el indulto así lo demuestra, de que Alberto Fujimori no merecía el indulto humanitario, y por lo tanto lo que han hecho es política, y si han hecho política disfrazada de indulto humanitario, eso claramente tiene que ser revertido porque contradice abiertamente la ley. Es decir, Violeta ha llegado al extremo de decir que hay que irle a pedir la autorización a Alberto Fujimori para ver cómo se hacen las cosas de aquí en adelante. Esto realmente es patético, porque el gobierno que ha pactado con ese sector tendría por lo menos que cuidar algunos asuntos que, ya no digo sean fundamentales, sino, aunque sean accesorios, de defender un sistema democrático que no debería llevarlo a aliarse con gente que ha cometido tan graves delitos y que se supone que estaban pues muy mal de salud, como ha dicho. Entonces, hoy día le han respondido a Gilbert Violeta y le han dicho que está equivocado, y ojalá
la opinión de los otros sea la que prevalezca y no sea él el impulsor, porque qué feo papel terminaría cumpliendo de él ser el puente con alguien que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Pero si ustedes tienen algunas dudas, no sé si ha venido nuestro invitado, todavía no. Todavía vamos a hacer unos minutos más. Me das un par de minutitos más para repasar un poquito algunas cosas que por estos días se han dicho y que tienen que ver con el indulto. Entonces vemos al presidente del partido de gobierno diciendo hay que ir a hablar con Fujimori porque hay que escuchar su punto de vista. ¿Qué tiene que escuchar de alguien que no cometió errores y excesos, como dice Kuczynski, que es un delincuente, que no ha pagado la reparación civil, que lo sacaron por incapaz moral del gobierno? Ese es Alberto Fujimori, o Alberto Fujimori en la clínica, digamos, le han convertido en otra persona, la carcelera se dio para algo, para nada, porque al final termina saliendo de la cárcel haciendo trampa como toda su vida ha hecho. Y el señor Gilles Violeta dice que con él hay que ir, sobre todo porque él maneja una parte del Congreso y porque tiene experiencia y que hay que buscar caminos dialogados hacia la reconciliación. Es así, realmente patético lo que a estas alturas está pasando. Pero quisiera yo decir sobre el indulto, porque ayer vi un par de reportajes, ¿no, Carlitos?, que dieron en algunos canales, en Cuarto Poder, que es el único programa que creo que está al aire de los periodísticos que salen el fin de semana, y escuchamos al señor Falconi. ¿Cómo se llama el señor Falconi? Juan Falconi, que es viceministro de Justicia, que digamos debe ser cercano a Enrique Mendoza, por eso ha llegado a ese cargo, y Enrique Mendoza solo será recordado por haberle firmado el indulto a Alberto Fujimori, por nada más. Entonces, este señor le preguntaron sobre el indulto, y qué cosa es lo que ha dicho. Escuchen ustedes, la Comisión de Gracias Presidenciales tiene que, como corresponde, pues si es que le van a dar indulto humanitario a una persona, que conocer el lugar donde esta persona estaba purgando una condena, y si esas condiciones agravan o no ayudan a que la enfermedad que tiene la persona a la que le van a dar el beneficio sea debidamente tratada. Pero el señor Falconi, que es viceministro de Justicia y que a nombre de la Comisión de Gracias Presidenciales se ha expresado ayer públicamente, dijo esto: si visitaron o no Barbadillo, es decir, para ver en qué condiciones vivía Alberto Fujimori. Vamos a escuchar lo que dijo. Nosotros procuramos ser lo más objetivos posibles. Para no ser subjetivos, ¿no? Nosotros también nos hemos basado en el decir de los médicos. No hemos ido a visitar puntualmente ese caso, hemos ido ya a otro establecimiento donde había 6 internos que hemos visitado. ¿Y por qué en el caso de Fujimori no fueron a ver las condiciones carceleras en las que vivía? Son 69 establecimientos penales. Si nosotros tuviésemos que viajar a los 69 establecimientos penales, necesitaríamos un enorme presupuesto que no tenemos. Oiga, ¿este señor es el viceministro de Justicia? O sea, ¿y cree que somos idiotas? O sea, lo que nos está diciendo este señor es que no fueron porque no tenían presupuesto, o se dejaron llevar porque lo que los médicos decían, ¿para qué existe la Comisión de Gracias Presidenciales que ni siquiera iba a verificar las condiciones en las que vive Fujimori? Y han tomado la decisión. Gracias, señor Falconi, porque sus dichos van a ser centrales para que la Corte Interamericana diga que eso que usted hizo está fuera de todo procedimiento y que tenía una finalidad centralmente política. Y dice, como ellos no son subjetivos y no son objetivos, se dejaron llevar por lo que los médicos le dijeron de que en condiciones vivía Fujimori. Ese es el viceministro, claro, del gobierno del PPK, no podría ser de otro gobierno. Pero sigamos escuchando a este señor Falconi cuando le preguntan, oiga, pero dentro de ese grupo de médicos que vio, digamos, y que dio y planteó un criterio de cómo se debe o proceder en este caso, si se debe dar indulto o no, estuvo el médico de Alberto Fujimori. Y escuchen ustedes lo que dice al respecto, vamos a escucharlo. ¿En algún momento hubo algún tipo de discusión sobre la pertinencia o no de incluir a este médico dentro de la Junta? No, el día que nosotros estábamos reunidos tomamos conocimiento por las redes sociales que había cierto cuestionamiento. Entonces, dentro de la comisión, en el momento que estamos discutiendo, conversamos. No es lo mismo que participe un médico que haya conocido a un paciente a que participe un abogado de parte. Los médicos, como digo, no defienden posiciones, defienden la verdad, defienden y tratan temas científicos comprobables. Pero emiten opiniones también, ¿no? Emiten opiniones, evidentemente, pero con sustento científico. O sea, ese es el viceministro de Justicia que dice que pusieron al médico de Fujimori, que ya se había pronunciado en varias oportunidades para que le den indulto a Fujimori, sin que correspondiera,
que no es igual que un abogado, porque él no estaba abogando por una persona, sino estaba objetivamente diciendo lo que pasa. Oye, este personaje sigue siendo viceministro. Claro, solo puede ser viceministro Enrique Mendoza y solo puede ser viceministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Pero gracias, señor Falconi, porque usted, digamos, va a ser perfecto. Con que pongan estos dichos en la Corte Interamericana, para que la Corte escuche cómo ha actuado el Estado peruano en este caso, para que digan, en una tiene que revertirse ese indulto. Pero el señor Kenji Fujimori, que digamos no es lo que se ve, sino reivindica lo más duro del régimen de su padre, y es, digamos, por estos días el que se encarga de difundir, digamos, sin haber mínimamente, en ningún momento, pidió perdón a la víctima por lo que su padre hizo. Dice ahora que las cosas no son como todos vimos, es decir, dice que PPK no negoció con ellos los votos de los 10 que finalmente evitaron la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a escuchar lo que dijo Kenji Fujimori. Yo quiero dejar zanjado este tema. Aquí no hubo un toma y daca, no hubo ninguna negociación, pero a la final la opinión pública es libre de creerme o no. Fue una decisión en pro de la gobernabilidad. Ese día hablé con mi padre y me dijo, vas a tomar una decisión política, vas a aprender lo que es una decisión política, cuando en el camino correcto se te interpone el miedo. O sea, Kenji Fujimori dice que somos libres de creerle que acá no hubo toma y daca. Sí, pues no le creemos, porque somos libres todavía, porque si llegaran al poder no seríamos libres, como no fuimos lamentablemente en los 90, cuando perseguían a los opositores de Alberto Fujimori. Y dice que su padre, ¿no es cierto?, un tipo honesto, digno, sobre todo una persona incuestionable, intachable, le dijo, ahora tienes que aprender a tomar decisiones, porque la vida está hecha de decisiones duras. Claro, arregla bajo la mesa y aprende todas las tinterías que yo hice cuando estaba en el poder, porque es la única manera de salir bien librado en la política peruana. Esos son los Fujimori. Y finalmente ahí está una expresión de esta matizada, ¿no?, con Keiko Fujimori, que finalmente creo yo apuntan en la misma dirección. Pero otro señor que habló sobre el indulto es el señor Luis Castañeda Locio, ¿no es cierto?, que ahora quiere aparecer en todas las fotos vinculadas a la Avenida del Papa para seguramente redituar políticamente y estar mejor ubicado. Vamos a escuchar qué dijo el señor Castañeda, que por lo general no habla. ¿No es cierto? No dice nada. Bueno, cuando habla tampoco dice mucho, pero vamos a tratar de interpretar lo que dice el alcalde de Lima sobre lo que considera es el indulto a Fujimori y el camino a la reconciliación. Vamos a escuchar. Yo he expresado hace tiempo que estaba de acuerdo con el indulto, ¿no? Se produjo el indulto. Yo creo que es un momento de conciliación, que es bueno para el país. El país está muy áspero y eso no es bueno ni social ni económicamente. Todo eso tiene una repercusión económica, ¿no? Yo entiendo todo el dolor, pero el dolor no se repara con venganza tampoco, ¿no? Él ha sufrido ya bastante de carcelería y ya lo he expresado yo. También tenemos que tener perdón. Creo que todos hay que saber perdonar. Ya, todos tienen que saber perdonar. O sea, alguien manda a matar, alguien roba y finalmente a lo menos de la mitad de su condena, digamos, por ser un alto funcionario o por finalmente tener una representación política importante, hay que perdonarle sus culpas porque pobrecito ya sufrió demasiado. Y dice sobre las víctimas, sí, él entiende el dolor, el señor entiende el dolor, no es buena gente, el señor Castañeda, pero dice que esto no tiene que ser venganza. Y claro, de cuando aquí la sentencia en un poder judicial en democracia, con debido proceso, visto por todos los peruanos y peruanas, es venganza, es justicia. Esa es la diferencia entre, claro, alguien como Luis Castañeda Locio, que por lo general, tampoco es muy afecto con la democracia y con la justicia, y que tampoco con la transparencia, ¿no es cierto? Pero vamos a terminar esta parte hablando sobre Gilbert Violeta, que es el presidente de Peruanos por el Cambio, pero a decir de sus últimas declaraciones en los medios a los cuales el fin de semana ha concedido amplias entrevistas, parecería ser el nuevo vocero de lo que se llamaría algo así como ya Alberto Vergara ha descrito en algún momento, el pacto de Barbadillo con Choquehuanca. Vamos a escuchar cuando dice que Pedro Pablo Kuczynski no es fujidependiente. ¿Qué es Pedro Pablo Kuczynski? Vamos a escuchar.
¿El presidente Kuczynski no ha quedado reducido a ser fujidependiente después del indulto? No creo que fujidependiente. El presidente Kuczynski lo que está haciendo es un ejercicio de la responsabilidad que tiene. A él se le ha elegido para ser presidente de 31 millones de peruanos y por lo tanto tiene que tomar decisiones de Estado. Si eso gusta a un grupo político o no gusta a un grupo político, eso está en la conciencia y en la libertad de cada uno. Pero me parece a mí que el presidente Kuczynski, al dar una medida de esta naturaleza, como lo fue el indulto, ha mandado un mensaje al Perú entero. Sí, claro, que ha mandado un mensaje al Perú interno, al Perú completo, por supuesto, y que es un mentiroso, y que es un traicionero, y que ha cometido una felonía, y que finalmente ha privilegiado su permanencia en el poder para generar y garantizar la impunidad a alguien como Alberto Fujimori. Y el señor Gilbert Violeta dice que él es presidente de los 31 millones de peruanos, y cuando toma una decisión porque ha tenido el coraje y la valentía y es un líder, ¿no es cierto?, a alguno no le gustará, pero eso quedará en la conciencia. Lo que no le guste, pues el presidente puede hacer lo que le da la gana. El presidente es un personaje que va a ser recordado por esto únicamente, porque no tiene más, y a Giorgi Violeta le parece poco que ni siquiera Alberto Fujimori haya pedido perdón y que el señor Kuczynski siga creyendo que matar, que robar, que generar y romper la institucionalidad de un país sean excesos o algunos errores y no delitos, como dijo la justicia. Es decir, ojalá hubiera tenido coraje para enfrentarse de una manera distinta a lo que dijo que para él era el retorno a la dictadura o el riesgo de un narcoestado, y ahora sometido al mandato fujimorista a través del señor Violeta no se quiere hacer creer lo contrario, que él no los necesita y que es lo suficientemente independiente para tomar sus propias decisiones. El señor Pedro Pablo Kuczynski, PPK, está empeñado a un sector del fujimorismo, pero lo que no ha aprendido nunca es que ellos no tienen en su vocabulario la palabra lealtad, y cuando no lo necesiten, ahí nadie lo va a salvar, señor Kuczynski. El señor Gilbert Violeta, que me ha sorprendido con esta declaración, porque consideraba yo que él tenía memoria y recuerdo claro de lo que fue la época de Fujimori, donde tanto él como yo éramos estudiantes y nos hemos encontrado en varias jornadas de protesta y lucha contra justamente la arbitrariedad de quien ahora él quiere poner en una categoría de líder político que salvará al Perú, cuando es un reo que acaba de ser indultado porque está mal de salud. Esa es la manera como este gobierno entiende la realidad de las cosas. Son las 8:13 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho y viene Gustavo Gorriti. Vamos a hablar con él sobre estos temas vinculados, por cierto, a la política, y vamos a hablar de largo sobre el tema Lavallato. Si hay alguien que sabe, no solo porque tiene información de primera mano, sino porque analiza el contexto, es Gustavo Gorriti, y va a venir para beneplácito y beneficio de todos nosotros, pues a contarnos y a darnos sus opiniones sobre el tema. Así que ya regresamos en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Reida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor. Mi hijo estudiaba en la Universidad La Cantuta y fue secuestrado el 18 de julio de 1992. Fue secuestrado por Grupo Colina, mandato de Fujimori. El indulto es un insulto para nosotros. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, son las 8:16 de la mañana. Como lo había anunciado, está con nosotros ya aquí en nuestros estudios Gustavo Gorriti, ustedes lo conocen bastante bien, un reconocido periodista, director de IDL Reporteros y, digamos, abocado a distintas o tipos de investigación, pero en los últimos tiempos muy concentrado con su equipo en lo que ha terminado siendo el mega caso de corrupción conocido aquí en nuestro país como Lavallato, y que incorpora no solo, digamos, a varias empresas brasileñas que tuvieron como denominador común la corrupción, sino, digamos, aterrizaron de una manera bastante suave en un país que ya estaba muy propenso a través de sus autoridades y funcionarios a participar de esos actos también. Él ha venido para conversar con nosotros de varios temas. Gustavo, es un gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Glatz. Gracias por haber venido esta mañana, a pesar del tráfico de esta hora en la Javier Prado, que es complicado. Gustavo, comencemos por la parte, vamos a quedarnos después con el caso de la investigación y el caso Lavallato, que creo no se puede desvincular del desenlace político que hemos tenido en otros ámbitos también, el tema de la vacancia, el tema de cómo el fujimorismo y el APRA se han venido comportando, las alianzas, el propio indulto, en fin. Pero vamos a tratar de, estando vinculados, tratar de hacer una lectura de los últimos acontecimientos. El año pasado terminamos con dos hechos que realmente en términos políticos eran dramáticos. Uno primero, que era frente a la posibilidad de la vacancia de Kuczynski, se pudo evitar que este fuera vacado. Pero pocos días después indultó a Fujimori y, digamos, ese fin de año estuvo cargado de dos hechos que eran bastante, digamos, no solo sensibles, sino importantes en términos políticos y sociales. Y después ya hemos visto la administración y el control de daños, si es que así se puede llamar lo que ha venido, pero que no ha sido satisfactorio porque hay sectores que evidentemente hasta ahora sienten que el presidente ha traicionado determinados principios básicos. Pero no hemos tenido, Gustavo, contigo la posibilidad de conversar sobre eso. A la luz de los días y lo que ha pasado, ¿cómo interpretas estos dos hechos? De una lógica, digamos, que ahora se ve con más claridad, estaba ya caminando hace bastante tiempo, ha sido producto de las circunstancias y de los pragmatismos que en estas circunstancias, algunos que parecerían haber levantado unos principios, los dejan de lado y se someten a ese pragmatismo. ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que todavía hay cosas que no están claras. Ajá, por ejemplo. Y que se irán posiblemente haciendo más nítidas, más perceptibles en el futuro. No está del todo claro esa disonancia en el razonamiento, esa disonancia incluso en la aprehensión de la realidad que tuvo Kuczynski en el momento de la crisis. Está claro de que, dada la circunstancia de, uno, la información que hizo llegar Odebrecht a la Comisión Lavallato, especialmente a Bartra; dos, la manera vertiginosa en que eso fue procesado por Bartra, la supuesta investigadora, para ponerlo inmediatamente en el ámbito de un juicio político. Luego, la forma coincidente, sincronizada, para decirlo en forma caritativa, con la que el Frente Amplio presenta la moción de vacancia, que es inmediatamente, por supuesto, inmediatamente endosada por el fujimorismo con lo que parecía toda la fuerza aplastante del mototaxi, y se lleva eso a un proceso sumarísimo. En ese contexto, en ese primer contexto, en el que de un momento al otro Kuczynski parece tener perdida la partida, en el que hay además una deserción muy importante de sus ministros, incluso de aquellos que parecían estar más cerca de él, de la gente más bien vinculada a la idea de un arreglo constante con los fujimoristas, que en la práctica durante todo este tiempo equivalió a una sumisión permanente. Totalmente, sí. Bueno, ¿qué le sugería a ese sector? Que se vaya, que renuncie. Y una parte, incluso sencillamente, casi cortó las comunicaciones con Kuczynski. Entonces, en ese contexto, Kuczynski... ¿Se pueden saber algunos datos de quiénes pueden haber sido, digamos, eso? Bueno, digamos, lo que más público se conoció. Mira, por ejemplo, el que fue en los ya muy distantes años de la harto lejana juventud de ambos, que estudiaron juntos en Ricardo Luna.
Ricardo Luna, pues, popularmente conocido como Triquidiki, que se apartó. Incluso cuando le sugirieron, podemos después volver sobre esto, sí, Pedro Castellano plantear la Carta Democrática. Le sugirieron plantear la Carta Democrática, que fue obviamente una muy buena idea. Luna se negó y no lo hizo. Finalmente Kuczynski tuvo que hacerlo por su cuenta. Y es verdad, Gustavo, eso que dice que ni siquiera le contestaba la llamada Ricardo Luna al presidente de la República. Aparentemente no le contestaba las llamadas. Aparentemente tanto él como muchos otros se habían esfumado. Entonces él se encontró de repente a sí mismo básicamente solo, bastante solo. Quienes estuvieron más cerca de él en ese momento fueron Jorge Nieto, el entonces ministro de Defensa, el renunciante ministro de Defensa ahora, y Salvador del Solar, el ya renunciado ministro de Cultura, que estuvo un buen tiempo hasta que se fue a España, un quinceañero, pero es que estuvo a su lado, básicamente lo apoyaron. El resto estaba como los que se pasaron en la batalla de Jaquijahuana al lado del comendador Lagasca, ¿no es cierto? Mientras Carvajal decía, esos mis cabellicos uno a uno se los lleva el aire. Entonces, básicamente no estaban. ¿Recuerdas de que hubo un primer mensaje que Kuczynski dio a la nación? Sí. Bueno, a la nación. En ese primer mensaje, todos están con una cara de velorio, ¿no es cierto? Todos. Una cara además de velorio medio culposo, ¿no es cierto? Diciendo como, ¿qué hago aquí? Tú ves las caras de alguno, diciendo, básicamente, recitándose a sí mismo como un mantra, mi nombre es Periquito y yo me quito, ¿no es cierto? Incluida Mercedes Arauz, que era tal vez una de las que mejor expresaba ese malestar de la gente que se molestaba. Mercedes Arauz estaba con una cara, pero de velorio absoluto. Ahora, ¿ella también había pedido la renuncia del presidente? ¿Era de las que estaba en el grupo? Hasta donde yo entiendo, era la que lo había pedido, o habían aquellos que la habían pedido y los que la consideraban indispensable, o sea, inescapable. Ya. Entonces, en ese contexto, Kuczynski se encuentra a sí mismo solitario, básicamente acompañado por un grupo muy pequeño de personas, confuso, sin saber bien qué hacer, en algunas cosas pésimamente asesorado, y trata de ver cómo enfrenta eso. Además, por supuesto, que tenía un pequeño problema adicional, que en ese momento no salía mucho, porque lo que más se veía era el deseo, el hecho de que el mototaxi fujimorista había visto la oportunidad de tomar el poder. Y aceleraba, y estaba acelerando a toda. Y ahí que esa es otra cosa que no se vio que no se vio con atención en ese momento. Con su compañero, lo que no se vio con tanta atención en el momento fue aquellos, digamos, esos secretos, como en el vals, ¿no es cierto? Esos secretillos que tenía Kuczynski respecto de su relación previa con Odebrecht. Con Odebrecht. Entonces, bueno, eso estaba claro. Ahora, tú dices cuando termina después aceptando, por ejemplo, la consultoría con H2 Olmos. Había aceptado la consultoría, pero bueno, estaba de por medio todo lo que había hecho First Capital, todo lo que había hecho Westfield, todo lo que había hecho y lo que después, gracias, debo decirlo inmodestamente ahí de los reporteros, se supo cuando Marcelo Odebrecht confiesa de que luego de eso lo contrataron para que diera charlas a la plana mayor de Odebrecht y de que él estuvo sentado en alguna de ellas. Todo eso hasta ese momento no se sabía. Ahora, y lo otro también hay que decir que el reportero sacó cuando hay un depósito a la cuenta directa del BCP de Pedro Pablo Kuczynski, digamos, desviado, y que venía de estas empresas que él había antes dicho que tenía relación, pero que no había cobrado nada de oro. Por supuesto. Es verdad. Ahora, dicho lo cual, incluso con el conocimiento mucho mayor que tenemos ahora, y con un conocimiento que estoy seguro se va a ampliar en los próximos días y en las próximas semanas considerablemente, debo decir de que eso no establece a Kuczynski como
el culpable singular de cosas, sencillamente lo une al club. Ajá. Lo une al club de quienes están, de aquellos que han ejercido mando o protagonismo político central y que han estado vinculados de una u otra manera con las compañías brasileñas, fundamentalmente Odebrecht, pero no solamente Odebrecht, y que han recibido dinero de una o de otra forma por uno u otro concepto de esas compañías. Ya, de acuerdo. Entonces, o sea, él ya estaba razonando como un imputado que tenía mucho que esclarecer, no solo en el ámbito de los hechos concretos, sino de lo que más adelante se va a conocer. Pero y puede entonces consultar. entra... Entonces, el ingreso de Kuczynski a ese baile hace de que empiecen a funcionar mucho algo de lo que yo creo que la gente debe estar consciente. De que en ese juego, aquellos que todavía han logrado ocultar algunas cosas y que están esforzándose a todo meter para que no se sepan, en ese momento entran como furiosos investigadores a acusar al que ha entrado, a ver si ese carga gran parte de las culpas. Porque la cosa está clara. O sea, si están todos metidos, el objetivo de lo que están buscando el encubrimiento es de que salga el número necesario de gente que pague, los más lornas, por cierto, para que los más poderosos, los más astutos, los que tienen mayor manejo de fuerzas, a su turno, sean los acusadores, logren salir. Y claro, se conviertan en acusadores y que se entren todo en el presidente de la República. O como era el caso, en ese caso, en linchadores. Ahí no había acusación, básicamente había linchamiento. Y de lo que se trata es eso, poder danzar alrededor de la pira en la que están quemando al Lorna de ocasión, que también está comprometido, eso no hay que darlo, para poder ellos liberarse de las investigaciones sobre eso. Entonces, debe entenderse claramente, por ejemplo, de que la comisión investigadora de Lavallato está presidida por una persona y tiene el control de una mayoría que está siendo ahora investigada y que también ha sido señalada como recipiendaria, receptora de dineros para campañas políticas. Y estoy hablando de Keiko Fujimori, para ser más claro y más específico. Entonces, bueno, del otro lado también está Alan García, sobre quien hay ya señalamientos claros de Marcelo Odebrecht, que tiene que estar seguro de que también ha recibido ayudas y todo eso, y que ya ha sido ya ha sido ubicado en torno a algunas mentiras, algunas falsedades. Como por ejemplo la relación con los Odebrecht, ¿no es cierto? Como que por ejemplo, dijo que no los conocía, que no tenía relación, y ahora se ha descubierto. Solamente barata, y sí, pues el propio Marcelo Odebrecht declara de que luego que dejó de ser presidente, aparte de haberlo ayudado con conferencias y con todo ese tipo de cosas, se reunieron y cenaron juntos en la casa de Barata, cuando estuve en Lima. Pero bueno, entonces, en ese contexto se lanzan las cosas contra Kuczynski, que ha dicho todos los méritos para calificarse como el Lorna de ocasión. O sea, el Humala del momento, porque lo mismo intentaron hacer o hicieron con Humala al comienzo para tratar de centrar la corrupción en Humala o en Toledo, digamos que teniendo responsabilidad por lo que hasta ahora se conoce, no eran los únicos. No eran los únicos, ¿no es cierto? No eran. Entonces ahora, digamos... Ahora podemos decir, como lo ha hecho también Marcelo Odebrecht en su declaración, todos están metidos. Bueno, el todos, claro, no incluye a algunos jugadores, incluye a todos los que han estado en el primer nivel de representación nacional o como protagonistas centrales para eso. Entonces, volvemos a Kuczynski, está solo, está abandonado por la gente, incluso por la gente que le había dicho que la mejor manera de gobernar era someterse incondicionalmente a los fujimoristas. En ese contexto es que él busca o le llega, no sé exactamente de qué manera, la ayuda de gente vinculada a los sectores democráticos. Pedro Cateriano, también llega Rosa María Palacios, y algunas otras personas. Ahí le sugieren tomar como abogado a Alberto Borea, que aparte de ser un excelente abogado y constitucionalista, tiene una brillante trayectoria de defensa y de lucha por la democracia. Cosa que, digamos, se vio en la defensa que hizo en el Congreso. Cosa que se vio plenamente. Ahora, él lo toma, él lo acepta. Luego de eso,
él acepta también el hecho de que su única salida es la de plantear esto como una lucha por mantener la democracia y por evitar de que el fujimorismo se haga del poder. Entonces, o sea, este grupo le hace notar que la única manera de poder salvarse de esta situación era centrando otra vez la discusión en el tema democracia versus autoritarismo, así es. Lo que le hizo ganar la elección en la segunda vuelta en el 2016. Exactamente, y entonces en los 2 días antes, digamos, el martes, el jueves iba a ser su presentación, el martes yo voy a su casa con Romina Mela. Romina lo fue entrevistada precisamente sobre lo de Westfield y otra cosa más. En el contexto, hablamos, conversamos, yo le doy algunas ideas sobre cómo plantear su defensa, básicamente, y la toma por completo, porque como digo, estaba solo, estaba confuso, pero toma esas ideas, toma la asesoría anterior, mucho más robusta, constante, que había estado dándole Pedro Cateriano, también parte de lo que había estado dando Rosa María Palacios, y entonces hay un mensaje del miércoles en la noche que es el que expresa a ese Kuczynski, que finalmente ha decidido aparentemente despojarse del ropaje del Neville Chamberlain de la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, y salir y hablar. Y decir que fue un error no hacerle caso a quienes le dijeron que parara el fujimorismo y todo. Exactamente. Ya, pero en ese interín, Gustavo, me gustaría preguntarte, pero ya habían pasado, y no se conocía, y no lo conocían ustedes, no lo conocía nadie, que él ya había iniciado la tratativa con Alberto Fujimori para el indulto, porque hasta el día, martes fue 2019, el 18, ya el indulto había estado, ¿verdad? Ya el 18 había, digamos, un informe de la Junta Médica sobre salud de Fujimori. Yo no tengo del todo claro si eso es algo que Mendoza, que fue uno de los que también desapareció, el ministro de la así se esfumó. Si estaba muy ocupado en eso y por esa razón esfumado, o no, pero no sé si se le reportaba, si él lo coordinaba o no. La impresión que yo tuve era la de una persona cansada, fatigada, solitaria, abandonada. Que estaba pensando en Shakespeare y en el rey Lear, en el rey Lear, y en todo esto. Si es que él mantuvo en forma simultánea esa cuestión, ¿no es cierto?, de negociar con el ex dictador y a la vez tomar los postulados de la democracia para defender lo suyo, entonces, no, yo diría que no fue ni siquiera maquiavélico, sino psicótico, porque hubiera sido una disonancia total de la realidad. Y pero podría haber pasado, Gustavo, que eso se esté tramitando sin que él tenga conocimiento de que eso estaba pasando, básicamente por el entusiasmo de un ministro que quería... De que eso se hubiera dado un poco antes, pudo haber pasado, y lo digo solamente como una posibilidad de interpretación, que no estoy seguro de que sea el caso. Pudo haber pasado de que puso en marcha un tiempo antes eso como una posibilidad de que eso eventualmente tuvo una cierta aceleración o no, y de que en el momento de la crisis, con todo el impacto que tuvo, con todo el shock que tuvo, él se quedó medio confuso. Lo digo, pudo haber sido, o pudo haber sido que se le mantuviera informado de eso por otros canales. Eso no lo sé, pero lo que está claro es lo siguiente: el miércoles en la noche tiene un mensaje que está inspirado en postulados democráticos, sin todo esto, y además en una confrontación desafiante, ¿no es cierto? El jueves llega y ya no está tan desafiante como el día anterior. Pero tiene un abogado, lo suficientemente desafiante como para hacernos creer de que sigue en la misma línea. Pero por supuesto. Y eso creo que mucha gente no lo tiene claro. Pues se dice, claro, que Kenji con sus con sus 10 congresistas, con sus 9 congresistas adicionales salvó la cosa. Nuevo Perú, que estaba muy incierto de qué hacer, y digamos que tenía en sus filas al congresista Manuel Dahmer, que era uno de los mejor documentados sobre las mangalucias que había hecho Kuczynski con First Capital y con Westfield. Son
luego de un intenso debate que todo el día deciden finalmente no apoyar la vacancia. No apoyar la vacancia. Sí. Y son 10 votos. Sí. O sea, hubieran anulado completamente lo de Kenji, si es que se quedaban y decidían votar por la vacancia. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, lo que no el efecto que tuvo el debate de mantener la democracia dentro de eso fue realmente muy intenso, muy, muy intenso, y tuvo un resultado finalmente que a su turno fue también decisivo. Entonces, y ahí es cuando se da igualmente la ruptura que protagoniza por su lado Kenji Fujimori al abstenerse, y básicamente les corta los pies. Le corta los pies a la ofensiva fujimorista, y hace que fracasen y provoca la crisis que hay dentro de ellos en este momento. Ahora, al día siguiente, viernes, sí. Bueno, en la noche... No, pero sobre eso, Gustavo, sí. Solamente, porque aquí están preguntando, esos votos que Kenji Fujimori le da a la no vacancia y que rompe en buena medida el fujimorismo, eran ya claramente votos conversados con Pedro Pablo Kuczynski para en cualquier contexto salvarlo, así digamos el Frente Amplio o el Nuevo Perú decidieran apoyar la no vacancia. Es que si Nuevo Perú apoyaba la no vacancia, se cancelaba totalmente la ventaja que le había dado Kenji Fujimori. Sí, claro. Cancelaba por completo y PPK se iba. No, claro. Entonces, pero digamos, pero ellos fueron como el seguro por si no salían bien las cosas con los otros. Sí, ¿O tú crees que, digamos, ahí se produjo y finalmente fue un... Todo lo que hasta ese momento hay son una serie de versiones sobre conversaciones que hubo entre gente de la bancada de Kuczynski con Kenji, y que finalmente llegan a un acuerdo de que Kenji no está totalmente seguro del número de votantes, de que el hecho de que su papá haya estado en la ofensiva a través del teléfono. Sí, llamando. Y claro, y sobre eso también hay versiones. Me parece que Paola Ugaz está por sacar algo, ¿no? Donde figura Fernando Zavala en forma prominente, hablando con el propio Alberto Fujimori, y Fujimori teniendo gran capacidades de barbadillo como para poder utilizar no precisamente el teléfono ese público en el que hay que poner las moneditas para llamar directamente a todos. Eso es algo que se va a saber dentro de poco. Ya, de acuerdo, pero si eso fuera así, Zavala es Kuczynski, ¿no? No hay posibilidades de que Zavala esté articulando, organizando esto. Zavala lo habría hecho por pedido de Kuczynski. Zavala, y esto hay que decirlo, Zavala fue la otra persona que llegó ya desde fuera del gobierno para apoyar a Kuczynski. Y si eso habría sido así, entonces ahí sí se habría dado una división de tareas, en la que desde el gobierno de Kuczynski, Nieto y del Solar lo apoyaron en todo lo que significaba fortalecer la gobernabilidad democrática, y Zavala lo apoyó. Zavala, que fue una persona central en las negociaciones de sometimiento con el fujimorismo, lo apoyó para poder negociar con Alberto Fujimori. Si fuera así, eso está todavía por comprobarse, por verificarse, pero de alguna manera sucedió. Eso no ha sido por generación espontánea, eso no ha sido porque haya habido una, como me parece que lo dijo Kenji ayer, de que haya sido una suerte de conversación filosófica entre Kenji y su papá sobre la necesidad de mantener la gobernabilidad. Que yo sepa, nada en la trayectoria de Alberto Fujimori ilustra sobre la necesidad de mantener la institucionalidad democrática, precisamente, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando está en juego que se quedaron salir de la cárcel, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, yo creo de que sí ha habido algo. ¿Cuán simultáneo fue? ¿Cuánto tuvo Kuczynski de control y de manejo de eso en esa situación en la que, a menos que haya sido uno de los mejores actores que ha producido el escenario político y las tablas escénicas también, era una persona que estaba confundida y temerosa? Entonces, pero ¿cuánto de eso? Realmente no lo sé, pero lo más probable es que sí, con su conocimiento general, con su aprobación global, se hayan dado estas maniobras en forma relativamente simultánea. Si es que fue en determinado momento con un quid pro quo establecido, es decir, yo te doy por lo menos estos votos para que te salves y tú me sacas libre, claro. Eso no lo sé.
eso se sabrá posteriormente. Pero que es muy probable que haya habido, con protagonistas diferentes, gestiones paralelas en ese momento, por un lado con el sector democrático y por otro lado con el ala albertista del fujimorismo, entonces sí creo que es posible. Bueno, en la noche del jueves ya queda establecida la victoria de Kuczynski. Kuczynski no es vacado. Y tú estabas contando qué pasó al día siguiente. Él llama. Sale en Choquehuanca y todo parece estar bien hasta que hace ese bailecito idiota que te dice de que realmente no ha aprendido nada. Sí, pues. Al día siguiente, en la tarde, él llama a varias personas, llama a Rosa María Palacios, llama a Pedro Cateriano, sí, Pedro me llama a mí. Y aparte de agradecer las ideas que se le dieron, aparte de eso, por supuesto dice que no, en modo alguno está pensando en indultar, y en forma mucho más clara, especialmente no durante las fiestas. ¿No es cierto? Especialmente, que es una cosa que él pensaba, pero que no quería dar la apariencia que había tenido que ver con ese asunto. Lo dice en forma muy clara. A mí me lo dijo en forma enfática. Pero ¿tú le preguntaste o él, digamos, no, yo le pregunté. O sea, él dijo, gracias por lo de la... Había rumores en ese sentido, y le dije que esperaba que no hubiera nada detrás de esos rumores porque sería una pésima idea. Yo, de paso, debo decirlo, tú lo sabes, Glatzer, en diversos debates que hemos tenido, yo fui partidario de que a Alberto Fujimori se le diera arresto domiciliario. Sí. Previa petición clara de disculpas. No lo que ha hecho, ¿no es cierto? De perdón, no lo que ha hecho. ¿No es cierto? También he sido y soy partidario de que a Nicolás Hermosa, que está en una situación médicamente mucho peor que la de Fujimori, se le dé igualmente arresto domiciliario. A él le correspondía, digamos, antes que a Fujimori, por todo lo que hemos visto. Por el estado de salud, que es realmente malo que tiene. Entonces, bueno, pero... una cosa es eso, y la otra cosa era un indulto de esta naturaleza. Entonces le dije directamente que me parecía no solamente, digamos, que no era solamente una mala idea, era algo que no debía hacerse de ninguna forma. Me dije que no lo va a hacer. Estamos hablando eso del 22, ¿no es cierto? O sea, el viernes 22 le dice no van a indultar a Fujimori, pero para que el indulto salga publicado el 24 hacen todo un movimiento en el peruano, en fin, ya a esas alturas él sabía que, digamos, esto estaba... Al día siguiente hay un movimiento en eso, hay una discusión, según entiendo, el nieto que está ahí participa, le dice que se opone, el otro le dice que va, me parece que Nieto le dice de que en ese caso no lo va a poder seguir acompañando. Claro, él dice que Nieto renuncia el 23, ¿no? Ese día, cuando están discutiendo le dice que se va, que va a renunciar, y que va a renunciar, de que no puede seguirlo acompañando con esas medidas. En ese momento, todos los que habían desertado, todos los que se las habían picado, empiezan a regresar, ¿no es cierto? Y hay una presencia de todos ellos y dando vueltas, y Pedro Pablo, es decir, vuelve a su normalidad, ¿no es cierto? Vuelve a su enteramente anormal normalidad, ¿no es cierto? Rodeado por toda esta gente que son lo peor que ha habido en consejería política desde que Aristóteles escribió sobre el tema de la política, que son los que lo han llevado al desastre político en el que está metido, pero bueno, todos estos bajo la idea de racionalidad, inversión y la teta del sapo, y propios intereses, ¿no? Intereses sin propios, duda que sus propios intereses le siguen dando, y empieza a hacer lo mismo. RBC. Al día siguiente regresa, básicamente hacen todo lo necesario, teniendo algunos operadores, como el que es ahora el que está a cargo de Editora Perú, unos operadores hacen la edición especial del peruano para sacar eso. Algunas de las personas que están cerca de Kuczynski, como Freddy Chirinos, por ejemplo, se quedan básicamente sin palabras, sin tener nada que decir, cuando lo ven que toma la decisión y sale delante de ella. O sea, lo sorprende a él también. O digamos, lo deja pasar. Yo creo de que él está en desacuerdo. Creo que él manifiesta el desacuerdo, pero que a la hora de la hora atraca. Ya, de acuerdo. Como, digamos, han atracado ahí tantos. Sí. Pero la cosa es de que lo que creo de que
incluso entre la gente que tiene disonancia, discrepancia con él, nadie le dice de que eso no es solamente, digamos, una discrepancia realmente psicótica, demente, con lo que he hecho anteriormente, sino que al serlo y al estar desprovisto de toda idea de razón, de pragmatismo político real, lo que hace el tipo es dispararse al pie. Puede ganar la Navidad, puede ganar unos cuantos días más, pero el desprestigio total que tiene, pero así total en todas partes, a nivel internacional y todo, por supuesto, tiene una fuerte competencia con Trump, pero ese desprestigio, eso ya no se lo va a quitar más. Y la debilidad política que supone también básicamente en el corto plazo, el que se dé eso, tiene otro efecto que es devastador para él. Realmente devastador desde el punto de vista político. Si lo hizo para favorecer la gobernabilidad, no pudo haber tenido una decisión más estúpida que esa. ¿Por qué? ¿Qué es, digamos, de todo esto lo que en corto tiempo le va a generar nuevamente una situación muy difícil? El hecho de que ese sector con el que está aliándose ahora, porque es una parte del fujimorismo que, digamos, la lealtad no es una de sus principales virtudes, y además se ha peleado con los otros sectores que genuinamente lo apoyaron. Inclusive te consta, porque tú conoces, que mucha gente habló con otras agrupaciones políticas para evitar que la vacancia se diera. Esa gente ya no quiere nada con Kuczynski. Pero, o sea, ¿quién le va a dar gobernabilidad? Digamos, buena parte de todo lo que estaba, como sabes, Acción Popular estuvo dividido, y tuvo su gente que apoyó al mototaxi. Sí, 28 entre ellos. Pero Lescano estuvo muy bien en la defensa de la democracia. Lescano estuvo impecable. Pero, digamos, todo ese sector democrático, todo el grupo de Acuña, que tuvo, algunos de ellos tuvieron una participación importante en convencer a su bancada, en llevarla adelante, César Villanueva, Marisol Espinosa, por ejemplo, entre otros. Todos esos, no cuentas más con ellos. Nuevo Perú, no cuentas más con Nuevo Perú. Entonces, lo que has perdido es mucho más del grupito que ganaste. No, además ha perdido congresistas de su propia bancada. Ha perdido congresistas, perdió a los ministros que estuvieron con él en el momento de las crisis. Se quedó con los que lo abandonaron, ¿no es cierto? Brillante cambio. Y entonces ahora se queda con su propia bancada seriamente erosionada y con el apoyo, que es más bien precario, del grupo de Kenji Fujimori, mientras el mototaxi se lame las heridas, busca de podérselas curar y espera el momento de contraatacar. ¿Y cuándo va a contraatacar? Ya el aliado anterior del mototaxi, Marco Arana, del Frente Amplio, ya pidió la vacancia otra vez. Anunció de que va a pedir de nuevo la vacancia. Y entonces, bueno, los otros sencillamente se van a... Claro, como fue la primera vez. Exactamente. Pero esta vez sí gana la vacancia, creo yo. Porque, digamos, ¿quién va a convencer a los otros de que Kuczynski es defendible? Esta vez, ¿quién a estas alturas va a abogar porque Kuczynski, al margen de que no nos guste y que está metido en todos los entuertos, es mejor que llegar a un escenario donde el Fujimori gobierne sin haber ganado la elección? ¿Quién? Nadie. O sea, van a votar. ¿Tú ves viable eso? Si lo presenta, yo no lo veo como una materia decidida, pero lo veo como una clarísima predicción de extrema debilidad política y de parte de una persona que se ha cortado, él mismo se ha cercenado su capacidad de defensa y de maniobra desde el punto de vista de defensa de la democracia. Eso ya no existe. Eso Kuczynski ya no tiene más la posibilidad de hacerlo. Se acabó con él. Entonces, lo único que le queda es lograr despertar por lo menos la retórica emoción democrática de Kenji, y lo poco que le queda, porque su papá ya está libre, o sea, digamos, finalmente, ¿qué cosa más va a querer? La única cosa por la que eso puede funcionar
es porque le pueda servir como bandera para enfrentarse a Keiko. Ajá. Porque en ese momento Keiko representa el autoritarismo duro y ramplón, sí, ¿no es cierto? Además avasallador, prepotente y todo el resto de cosas. Entonces lo único que le queda a Kenji es sacar a algunos héroes de las mangas y de los animes. Ajá. Avengers, desde Avengers hasta Kill Bill, sí, para tratar de una u otra manera vincularse con ideales de gobernabilidad democrática, aunque suenen como de comic book. Claro, porque digamos, finalmente el presidente es el mismo y van a tratar de respaldar a ese presidente. Es decir, ya supongamos que Kenji saque 15 más, o sea, son 25 más los 15 que tiene el gobierno, con 40, digamos, tranquilamente te pueden hacer la vida imposible si todo el resto se une en cosas muy concretas. Sí, no creo de que todo el resto se una para vacar a Kuczynski, porque el hecho concreto es de que al margen de lo necio que ha sido, de lo superlativamente tonto que fue, al margen de eso, está claro para quienes no son Marco Arana, de que hacer una vacancia, y una vacancia expresa así, significa terminar con el mototaxi dirigiendo el país, dirigiendo ejecutivo y legislativo, ¿no es cierto? Entonces eso va a hacer de que algunos piensen más sobre eso. Ahora, si en determinado momento se llegan todos esos grupos a la conclusión de que alguno de los vicepresidentes tiene la mínima capacidad de llevar una gobernabilidad democrática mejor que Kuczynski, yo sé que la valla es bastante baja, pero hasta este momento no hay ninguna garantía de que puedan superar esa valla así baja. Bueno, el único que podría ser, Gustavo, es Vizcarra, porque Mercedes Arauz ya es parte de todo esto que estamos comentando. Es decir, ha sido primera ministra durante todo ese tiempo, ha dejado pasar todo y ha mentido, creo, en varias oportunidades sobre el propio tema del indulto. O sea, digamos, ella ya es parte y no tiene ninguna capacidad. Por eso, el único que tendría que ser es Vizcarra. El único, pero no está claro si Vizcarra puede. No, yo lo sé, por eso te digo. No está nada claro. Yo también creo que no está claro. Pero digamos, dentro de lo que ya hemos visto, Kuczynski es lo que tú has descrito. Mercedes Arauz es eso, exactamente lo mismo. Sí. Entonces, el único que no se sabe cómo lo haría en esas circunstancias es Vizcarra, que tenemos serias dudas de que lo pueda hacer bien. Es decir, de todas maneras... Pero sobre que no tenemos dudas es sobre la Galarreta, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Pero lo que sería totalmente el gobierno ese. O sea, si ya vemos lo que están haciendo, tratando de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura para la ofensiva contra el fiscal de la Nación, la ofensiva contra los del TC, pese a todo lo que digan algunos cómplices de esto de que el TC es que es una ofensiva justificada. Sí. Si ya estamos viendo todo lo que están haciendo, se puede tener la absoluta garantía de que van a convertir la trampa en regla, si están en el gobierno, para después perpetuarse en el poder. No, sin duda. O sea, digamos, si en el 2000, a la caída de Fujimori, el 2001, Paniagua buscó institucionalizar el país o, digamos, llevarnos a la senda de la institucionalidad, lo que el fujimorismo va a hacer en esos 8 o 9 meses es garantizar de que la elección siguiente Keiko entre de todas maneras y de ahí no salga más. Exacto. Entonces, es una situación difícil. Es una situación difícil desde el punto de vista de la gobernabilidad democrática y de la democracia en general, de la democracia. Es muy difícil. Debemos darle profusamente las gracias a Kuczynski por habernos llevado a este estado tan peligroso, tan difícil. Realmente no va a tener suficiente tiempo de vida Kuczynski como para arrepentirse del daño que ha hecho políticamente a la nación con esto, habiendo tenido en su momento todas las posibilidades de asegurar con firmeza la gobernabilidad democrática del país. Entonces, eso plantea un escenario realmente difícil para las fuerzas democráticas, en donde tiene que abusarse al máximo la inteligencia, tiene que fortalecerse el corazón, la fuerza de voluntad, la decisión de no permitir el desplome autoritario de la nación. Esto, me temo yo,
de que va a ser... Pero es más difícil ahora que hace 2 semanas, ¿no? Mucho más difícil. O sea, porque el propio Kuczynski ha dado muestras de que poco le importaba eso, ¿no? No solamente eso, sino de que lo poco que a él voluntario y involuntariamente le corresponde de gobernabilidad democrática ha sido culpablemente debilitado, extremadamente debilitado. Como dije, él se disparó en fuego automático a los pies. De tal manera de que lo que yo creo de que va a haber que es sumamente importante es, uno, mantener la posibilidad de movilización popular, de movilización de la gente, lo más viva, lo más intensa posible, pero a su turno también fortalecer las alternativas democráticas, no una alternativa democrática, porque eso no es la democracia, ¿no es cierto? Las alternativas democráticas, vengan de la izquierda, vengan del centro o vengan aún de la derecha, pero gente firmemente comprometida con mantener, y estamos camino al bicentenario, estamos en un momento de riesgo, en un momento de peligro del gobierno democrático de la nación. Estamos, luego de haber tenido el más largo proceso ininterrumpido de democracia en nuestra historia, estamos enfrentando un peligro real. Gracias Kuczynski, gracias Kuczynski por eso, pero frente a ello debemos pensar de nuevo con inteligencia, con claridad y también con carácter, con decisión, cómo hacemos para impedirlo. Sabemos una cosa y la tenemos muy clara: las fuerzas democráticas en el Perú, los tontos le llaman antifujimorismo, pero las fuerzas democráticas en el Perú somos la mayoría, hemos ganado todas las elecciones. El único problema es de que nunca hemos tenido una buena representación política, una buena representación partidaria. Claro, los que han ganado no han estado a la altura, ¿no? Ninguno. Oye, Gustavo, lamentablemente tengo que terminar, pero que hoy te comprometo para otro día venir y hablar solo sobre el caso Lavallato, que era, digamos, buena parte de lo que queríamos conversar, pero esta descripción por un lado, estas reflexiones que hacen son fundamentales y han sido muy bien recibidas, y te agradezco muchísimo por la gentileza de esta mañana de haber venido a conversar con nosotros. Un placer, Glatz. Muy amable. Gustavo Gordillo ha conversado con nosotros otro día, y para que la gente se quede tranquila, vamos a invitarlo solo para hablar del caso Lavallato, donde él ha sido y va a seguir siendo sin duda uno de los que más y mejor trata este tema. Lamentablemente tengo que irme hasta mañana a las 7 de la mañana aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no.